Bienvenidos lectores y oyentes de Figvoice, novelas y fanfics en audio. Prepárense para un nuevo capítulo cargado de emoción, giros y fantasía. Si disfrutas esta historia, apóyanos con tu like, comentario y suscripción. Y si quieres más novelas, capítulos adelantados y contenido exclusivo, encuéntranos en Patreon. Gracias a quienes hacen posible este proyecto con su apoyo. Yunes Lost, Gianeap, Waxikei, Juan Hernández, Javier Acosta, Tomás Caligiore, Jeffrey Rugama, José Perea, he sido domesticada por la vara de Maestro Crack 2, 0, Jeffrey Urrutia, Víctor Juárez, Brandon Alberto Plata Espinosa, Wilkins Ayala Cuevas, Alda S5K, Silver Flash, Ahmed Enríquez, Héctor Brian López Grefa, Gustavo Adolfo González Suárez, Luz Sebastián Burciaga, Jefferson Sinisterra Flores, Chepo, Luis Justo Montalvo, Alan Daniel, Jihan Ortiz 6714, Eduardo Salgado 5667, Efraín Bárcena J7G, XD 7435, Joao Víctor GH8FW, Esteban Santis 9420, Tomás Alejandro Ibanes 573, Martín Rodríguez 5150, Rodelero 5858, Casio Silva Batista 316, Altito 01, Erickson Antonio 5362, Tupe J9F, Tomás Sinaloa 1106, Lcelruconxl 1594, José Sullón RT4BM Hidrakren 5391, Juan Ceballos 612, Humberto de la Cuadra 5949, Eyeri Ramírez 6564, Juan Soto XL4SS, José Miguel Parque, Jonathan León Díaz 5061, DS Diego 5359 y César Eduardo Achaguardia, y sin más comencemos con la novela. Dios de la Espada Descarado capítulo 621 al 630. Capítulo 621. Pieza de ajedrez inquieta hermano Feng, ya ves, todavía podemos hablar con normalidad, ¿verdad? Entrecerrando los ojos, Wookie le dijo a Feng Aikin con una sonrisa en su rostro. Sí, somos colegas, ¿cómo no hablar con amabilidad? Feng Aikin aún sentía el frío de la espada en el cuello y casi quiso llorar. Así te ves cuando hablas con amabilidad. Pero, ¿acaso el hermano Feng no ha estado siempre a cargo de Tianjie? ¿Cómo me atrevo yo, el comandante de Tianjie, a decir que soy colega del hermano Feng? ¡Qué inapropiado! Imposible. Los tres grandes comandantes deciden quién está al mando de Tianjie. El hermano Wu trajo el documento del comandante Yuan, así que, naturalmente, es el comandante de Tianjie. Aunque Feng Aikin había maldecido a Wookie 1000 veces en su corazón, en ese momento solo podía aceptarlo con un gesto de la nariz. Al oír esto, Wookie sonrió alegremente. ¿Ves? Dije que el hermano Feng es una persona razonable. Antes, debí haber malinterpretado al hermano Feng, ¿verdad? Sí, es un malentendido. Feng Aikin asintió apresuradamente. Después de una pausa, viendo que Wookie seguía sin reaccionar, Feng Aikin finalmente no pudo evitar decir: hermano Wu, mira, ya que todo esto es un malentendido, ¿por qué no alejas la espada primero? Cualquiera que tenga una espada apuntando a su garganta no luciría feliz. Parpadeando, Wookie miró a Feng Aikin con inocencia y dijo: hermano Feng, ¿de qué estás hablando? ¿No querías ver la espada en mi mano? Al oír esto, Feng Aikin casi vomitó sangre. Este bastardo simplemente yacía con los ojos abiertos, y le costaba decirlo como si fuera algo normal. Sin embargo, no es momento de hablar en serio con Wookie. Ya que ha admitido su error, ¿por qué no admitirlo más a fondo? Feng Aikin respiró hondo y esbozó una sonrisa. Gracias, hermano Wu, por su ayuda, pero, lo he visto con claridad, así que no necesito volver a mirarlo. Incluso admitiste semejante disparate. ¿Es irrazonable que sigas apuntándome con la espada? Desafortunadamente, Feng Aikin todavía subestimó la desvergüenza de alguien. Wookie ni siquiera parpadeó y dijo con sinceridad: hermano Feng, qué educado eres. ¿Qué veremos dentro de un rato? No te preocupes, no soy tan tacaño. Tómate tu tiempo para mirar, no te preocupes ni te avergüences, somos amigos, y si sigues siendo educado conmigo, me enojaré.
Feng Aikin no solo quedó completamente devastado, sino que incluso las personas a su alrededor sintieron que se estaban volviendo locas después de escuchar lo que dijo Wookie. Resulta que la gente puede ser tan desvergonzada. Wookie todavía miraba con calma el paisaje circundante, por lo que Feng Aikin solo podía seguir mirando la espada frente a él. Esta situación duró casi media hora. Mientras el sonido de pasos se escuchaba lentamente, el tormento de Feng Aikin finalmente terminó. Feng Xinglie finalmente llegó. ¿Cómo te atreves? ¿Qué haces en el jardín Jin? Mirando a Wookie desde lejos, el rostro de Feng Xinglie se oscureció y lo regañó con frialdad. Saludos, comandante en jefe. En un instante, todos a su alrededor no pudieron evitar inclinarse. Al ver a Feng Xinglie, Feng Aikin se emocionó tanto que casi lloró, él es su salvador. Pero justo cuando Feng Aikin estaba a punto de gritar, de repente sintió un escalofrío en el cuello y las palabras que estaba a punto de decir se quedaron ahogadas nuevamente. Casi al mismo tiempo, Wookie se volvió hacia Feng Xinglie con una sonrisa en su rostro. Comandante Tianjie Wookie, conociendo al comandante Feng. Wu Chixin recuperó la espada y dijo con una sonrisa. Gran comandante, por favor, comprenda. El hermano Aikin dijo que quería ver mi espada. Todos somos colegas, y me dio vergüenza negarme. Solo pude dejar que la viera un rato, desafortunadamente, usted la vio. Lamento hacerle reír. Incluso frente a Feng Xinglie, Wookie aún podía permanecer acostado con los ojos abiertos, lo que hizo que todos los presentes quisieran poner los ojos en blanco. Este bastardo es tan desvergonzado. Wookie finalmente retrajo su espada y ya no se sentía amenazado por él. Feng Aikin ya no estaba dispuesto a admitir la derrota. E inmediatamente retrocedió 2 pasos y se quejó con ira. Comandante en jefe, por favor, ayúdeme. Wookie se aprovechó de mi falta de preparación y me atacó. Me amenazó de muerte. Por favor, ayúdeme. La traición de Feng Aikin no pareció afectar en absoluto a Wookie. Ni siquiera parpadeó y dijo con calma. Hermano Aikin, tú y yo somos los líderes de Tianjie. ¿Puedo preguntar por qué lo atacaría? Estas palabras casi asfixiaron a Feng Aikin hasta la muerte, y parecía estar completamente aturdido. ¿Cuál es la razón? Fue él quien ordenó expulsar a Wookie de Jinjuan, razón por la cual Wookie actuó. ¿Pero podía decirle eso a la cara? Si bien era cierto que Jinjuan siempre había estado bajo el control de la familia Feng, esta era una regla oculta. Aparentemente, Tianjie aún estaba bajo el control de los 3 grandes comandantes. Wookie llegó con el documento de nombramiento de Yuan Chan, quien era el verdadero comandante de Tianjie. Como comandante de Tianjie, ¿qué derechos tiene usted para expulsar a la gente de Jinjuan? Por supuesto, puedes negártelo, pero solo puedes mantenerlo abierto y nunca decirlo directamente delante del comandante en jefe. Especialmente, Feng Aikin ya había visto a Yuan Chan y Liu Yuyan en este momento, por lo que no podía decir eso. Pero aparte de esto, ¿qué otras excusas tenía? Sí, también quiero saber por qué te atacó. La voz de Liu Yuyan sonó lentamente y apareció frente a todos al mismo tiempo que Yuan Chan. Saludos, comandante en jefe. Al cabo de un momento, todos volvieron a saludar. Algunas personas inteligentes ya se han dado cuenta del misterio que esconde esto. A estas alturas, nadie se atreve a decir tonterías. Feng Aikin abrió la boca y su mirada se posó en el rostro de Feng Xinglie. Al final, no pudo decir nada y tuvo que guardar silencio. Rindo mis respetos a los 3 comandantes. A Wookie no le importó. Simplemente parpadeó y saludó con naturalidad. Feng Xinglie miró a Wookie, pero su mirada no se detuvo en él. Se giró directamente hacia Yuan Chan. Hermano Yuan, escuché que nombró a Wookie como comandante de Tianjie. Originalmente, estaban allí porque Wookie había atacado a Feng Aikin en Jinjuan, pero nadie esperaba que Wookie simplemente lo rechazara y lo aniquilara por completo. Además, Feng Aikin no estaba muy motivado y fue capturado. Este asunto no se puede discutir abiertamente, por lo que, naturalmente, no puedo hacer más que dejarlo pasar. La pregunta aparentemente sencilla de Feng Xinglie era casi un cuestionamiento directo de las intenciones de Yuan Chan. La carta de nombramiento de Wookie fue firmada por la familia Feng.
Aunque Wu Qi vino a mí por error, tengo que darle la cara al hermano Feng. El puesto de comandante de Tianjie ya es el mejor de todos. ¿Por qué, hermano Feng, crees que es inapropiado? Desde que se atrevió a enviar a Wu Qi a explorar el camino, Yuan Chang naturalmente ya había pensado en una excusa. En resumen, otorgarle a Wu Qi este puesto fue una cortesía hacia la familia Feng. Con la carta de nombramiento original de Wu Qi en mano, nadie pudo encontrarle ninguna queja. Feng Xinglie levantó las cejas ligeramente y dijo con indiferencia: en ese caso, debería agradecerle al hermano Yuan. Hermano Feng, eres demasiado educado. Es solo un asunto sin importancia. La mirada de Yuan Chang se posó de nuevo en Wu Qi y continuó: Wu Qi, acabas de asumir el cargo en Tianjie. ¿Cómo causaste un problema tan grande? ¿No crees que deberías darme una explicación? Wu Qi y Feng Aiqin ya no querían hablar de los acontecimientos anteriores, pero como Yuan Chang estaba allí, ¿cómo podían dejarlo ir tan fácilmente? Cambiaron de tema y volvieron al tema principal. Su mirada se posó en Wu Qi. Aunque Yuan Chang no dijo nada, su significado era muy claro. Solo quería que Wu Qi le dijera que Feng Aiqin se negó a dejarlo asumir el cargo, y luego usar esto como excusa para que Feng Xinglie diera una explicación. Por supuesto, si Wu Qi realmente lo hubiera dicho, confirmaría naturalmente que amenazó a Feng Aiqin. De esta manera, ambas partes estaban equivocadas y, naturalmente, serían castigadas juntas. A Yuan Chang no le importaba el castigo que Wu Qi recibiría por esto. Solo quería aprovechar la oportunidad para abrir una brecha en Jinyuan, o incluso tener la oportunidad de reelegir al líder de Tianjie como algo natural. Ahora, él y Liu Yuyan se presentaron al mismo tiempo. Mientras pudieran encontrarle alguna falla a Feng Aiqin, podrían obligar a Feng Xinglie a ceder trabajando juntos. Y Wu Qi es sin duda una parte extremadamente crítica de este vínculo. Desafortunadamente, esta pieza de ajedrez no parece ser tan obediente. Wu Qi sintió la mirada de Yuan Chang y naturalmente entendió lo que Yuan Chang quería decir, pero todavía no tenía la intención de seguir la idea de Yuan Chang. Si todo saliera a la luz, independientemente de si Feng Xinglie realmente cedería o no, definitivamente sería castigado. Si algo pasara, ¿no lo denunciarían? ¿Qué sentido tiene desenvainar la espada y atacar a un colega por un desacuerdo? Si todos hicieran esto, ¿qué sentido tendría la ley celestial? Siendo miembro del Palacio Inmortal, naturalmente no le importaba su propia vida, pero al menos no podía conservar su posición como líder de la calle celestial. Incluso podría ser despedido directamente y enviado de vuelta al Palacio Inmortal. ¿Pero por qué hizo tanto alboroto? ¿Es solo para preparar ropa de boda para Yuan Chang? Wu Qi no tiene esta conciencia. Así que, sin pestañear, Wu Qi explicó con naturalidad: Gran comandante, por favor, entienda. El comandante Feng y yo solo bromeábamos. Como acabo de decir, el comandante Feng solo quería ver mi espada, es solo que hay tanta gente alrededor, que tal vez alguien no sepa la verdad y haya malinterpretado. Después de una pausa, Wu Qi continuó: si esto molesta al comandante en jefe, estoy dispuesto a aceptar el castigo. Después de decir estas palabras, una pizca de frialdad repentinamente cruzó por los ojos de Yuan Chang, mientras que una pizca de sorpresa apareció en los ojos de Feng Xinglie. Justo ahora, incluso estaba considerando si tomar medidas despiadadas para hacerle saber a Yuan Chang que Tianjie ya no era algo en lo que otros pudieran interferir. Aunque hacerlo inevitablemente conducirá a algunas consecuencias, es mejor que dejar que Yuan Chang aproveche la oportunidad para involucrarse con Liu Yuyan y controlar Tianjie. Sin embargo, las palabras de Wu Qi fueron tan ligeras y coquetas que resolvieron directamente la ofensiva de Yuan Chang. Parece que Wu Qi y Yuan Chang no piensan lo mismo. De esta manera el tema se vuelve cada vez más interesante. Capítulo 622. Lucha a tres bandas, Wu Qi gana. El hermano Yuan tiene razón. Es apenas tu primer día en el cargo y has causado un gran revuelo. Sea o no un malentendido, aunque lo sea, no puedes eludir la culpa. Sin esperar la reacción de Yuan Chang, Liu Yuyan lo interrumpió de repente. Solo esta apertura dejó a Feng Xinglie y Yuan Chang un poco aturdidos, y estaban algo confundidos acerca de lo que estaba pensando Liu Yuyan.
Lógicamente, cuando la familia Feng perseguía a Uruki, fue Liu Yuyan quien intervino y le pidió a Huayan que se presentara para salvar a Uruki. Feng Xinglie finalmente desistió de la persecución de Wuqi, en gran parte gracias a la intervención de Liu Yuyan. No importa cómo lo mires, Wuqi debería estar relacionado con Liu Yuyan. Pero ahora, la declaración de Liu Yuyan no solo no pretende proteger a Uruki, sino que también parece ser una oportunidad para reprimirlo y exigirle responsabilidades. ¿Qué está pasando? Feng Xinglie no podía entenderlo y Yuan Chang también estaba confundido, por lo que en este momento, los dos permanecieron en silencio tácitamente. Liu Yuyan los ignoró y dijo con calma: como comandante de Tianjie, ni siquiera puedes encargarte de un asunto tan insignificante. Me pregunto si estás calificado para hacerlo. Si tales malentendidos ocurren a diario, ¿acaso los tres comandantes tenemos que quedarnos en Jinyuan todos los días para solucionar tus problemas? Estas palabras eran extremadamente serias, y cada palabra parecía tener sentido, sin dejar lugar a la refutación. Romper con la cuestión trivial de quién tiene razón y quién no entre Wuqi y Feng Baiqing y cuestionar directamente la capacidad de Wuqi como líder de Tianjie es, sin duda, la forma más precisa de atacar. Por supuesto que este tipo de cuestionamiento también es muy flexible en términos de castigo. El asunto puede solucionarse con un castigo leve o puede abordarse directamente con medidas drásticas. La forma de afrontarlo dependerá enteramente de la decisión de estos tres grandes comandantes. Obviamente, Liu Yuyan no tenía la intención de dejar ir a Uruki tan fácilmente y dijo con voz fría: en mi opinión, tus calificaciones y experiencia no son suficientes para ser el líder de Tianjie, así que deberías ser relevado de tu puesto. Despido. Este castigo es un poco demasiado severo. En un instante, las pupilas de todos, incluidas Yuan Chang y Feng Xinglie, no pudieron evitar encogerse levemente. Puede que otros no lo sepan, pero Wuqi lo sabe en su corazón. Liu Yuyan realmente quería aprovechar esta oportunidad para destituirlo de su puesto y llevarlo de regreso al Palacio Inmortal. Pero después de la conmoción de hoy, Liu Yuyan atrapó a Wuqi en el acto y sintió que era impotente. Un oficial de alto rango puede aplastar a la gente hasta la muerte. Dentro del sistema del cielo, uno naturalmente debe acatar las reglas del juego del cielo. Ahora realmente no tiene forma de lidiar con Liu Yuyan. Espera un minuto. Al ver que Liu Yuyan estaba a punto de ser juzgada, Yuan Chang finalmente no pudo evitar hablar. No tenía idea de lo que Liu Yuan estaba tratando de hacer, pero ahora finalmente habían arrojado a Wuqi, una pieza de ajedrez, a Tianjie, y era hora de usar a Uruki para enturbiar las aguas. Entonces, ¿cómo podrían expulsar a Uruki tan fácilmente? Aunque Wuqi no es una pieza de ajedrez muy pacífica y obediente, al menos es efectivo. Era apenas su primer día en el cargo, pero ya había causado problemas hasta el punto de alarmarlos a los tres. Tenía a Feng Baiqing bajo control, y su habilidad era incuestionable. Mientras Wuqi siga siendo un clavo en Tianjie, Feng Xinglie no se sentirá tan cómodo. En el futuro, puede que no haya más problemas, y entonces, también podría tener la oportunidad de acercarse a Tianjie. Comandante Liu, esto es demasiado injusto. Wuqi sin duda está equivocado, pero acaba de llegar a Tianjie y no está familiarizado con la situación. Creo que si se le permite adaptarse durante un tiempo, podrá asumir el cargo de comandante de Tianjie. Mirando a Feng Xinglie, Yuan Chang continuó: además, si hay algo malo en lo que pasó hoy, ambos tienen la culpa. Si van a ser castigados, que sean castigados juntos. Solo escucha las cuerdas y conocerás su elegante significado. Yuan Chang no terminó sus palabras, pero Feng Xinglie ya entendió lo que quería decir. Si hay que despedir a Uruki, naturalmente también hay que despedir a Feng Baiqing. Si seguimos la sugerencia de Liu Yuyan y despedimos a ambos, entonces tendremos que asignar nuevas personas para administrar Tianjie. Hoy, Tianjie está tácitamente bajo la jurisdicción de la familia Feng, y nadie más puede interferir. Pero si Feng Xinglie quiere reelegir al líder de Tianjie, le será difícil encontrar una excusa. Debería simplemente ignorarlos a ambos y enviar a alguien de la familia Feng para que tome el control.
Una vez que llegue ese momento, el nuevo candidato para Tianjie se convertirá en un puesto por el que competirán 3 personas, lo que definitivamente no es una buena noticia para la familia Feng. Las palabras de Yuan Chang fueron equivalentes a obligar a Feng Xingli a ponerse de su lado. Como era de esperar, Feng Xingli sopesó los pros y los contras y dijo lentamente: sí, esto es demasiado. En mi opinión, un castigo leve y una advertencia severa es lo correcto. ¿Qué tal si los multamos a ambos con 100 años de salario y vemos qué pasa después? Las actitudes de Liu Yuyan y Yuan Chang hacia Wu Qi son muy extrañas. Ahora parece que Wu Qi no está de acuerdo con ellos. De esta manera las cosas serán mucho más sencillas. Feng Xingli podía ver claramente que el control de la familia Feng sobre Tianjie no residía solo en Feng Baiqing, sino en los antecedentes de la familia Feng y el hecho consumado de que la familia Feng ocupaba Jinyuan. De esta manera, sería suficiente para evitar que Liu Yuyan y Yuan Chang tuvieran una excusa para intervenir. En cuanto a Wu Qi, ¿qué importancia tendría incluso si realmente se le concediera el puesto de líder del reino celestial? En Jinyuan y Tianjie, Wu Qi todavía no podía dar órdenes a nadie. Aunque le den ese título, solo es nominal y queda completamente marginado. ¿Cuál es el problema? Después de pensar esto, la actitud de Feng Xingli naturalmente quedó clara. Ahora, ambos comandantes Yuan Chang y Feng Xingli han llegado a un consenso, por lo que es imposible que Liu Yuyan tome una decisión de ejecución sola. Después de mirar profundamente a Yuan Chang, Liu Yuyan no pudo evitar resoplar y darse la vuelta. En ese momento, el asunto quedó completamente expuesto. Wu Qi se sintió un poco aliviado e hizo una reverencia. Gracias, comandante. Estoy dispuesto a aceptar el castigo. Wu Qi expresó su opinión, por lo que Feng Baiqing naturalmente no tuvo nada que dudar y también saludó para aceptar el castigo. Con un leve asentimiento, ni Feng Xingli ni Yuan Chang se quedaron en Jinyuan por mucho tiempo. Parecía que los 3 simplemente caminaron y no impusieron ningún castigo sustancial, pero, de hecho, los 3 tenían muy claro que habían completado un combate de lucha libre en silencio. Por supuesto, en esta lucha libre no hay ganador ni perdedor. Estrictamente hablando, Liu Yuyan perdió un juego, pero para Liu Yuyan, no fue una derrota en absoluto. El que realmente sufrió fue Feng Xingli, porque bajo la presión de los dos, tuvo que unir fuerzas con Yuan Chang, y luego aceptar el hecho de que Tianjie tenía un comandante más. Aunque Wu Qi, el comandante, está destinado a no tener ningún poder y es solo una posición nominal, para él, también es un símbolo de que Tianjie ya no puede controlarse perfectamente. Por supuesto, Yuan Chang no obtuvo ningún beneficio. En cambio, reveló sus intenciones hacia Tianjie, lo que hizo recelar a Feng Xingli. Entonces, en este combate de lucha, ninguno de los 3 obtuvo ninguna ventaja. Desde cierta perspectiva, la persona que se benefició fue Wu Qi. Al menos, gracias al incidente de hoy, se convirtió oficialmente en el comandante de Tianjie, reconocido por los 3 grandes comandantes. Aunque fuera una figura decorativa, al menos su identidad quedó clara, y fue el primer paso para consolidarse en la estrella Tianhua. Esto es de vital importancia para Wu Qi. Qin Yi, te quedarás en Jinyuan durante los próximos días. Cuando se fue, Feng Xingli se volvió hacia Qin Yi y le dio una leve instrucción. Aunque lo explicó superficialmente, sabía claramente lo que realmente ocurrió. Wu Qi en realidad coaccionó a Feng Baiqing, lo que provocó que la situación se volviera casi fuera de control. Sin duda hubo un elemento de descuido por parte de Feng Baiqing, pero la habilidad de Wu Qi es incuestionable. Aunque hay muchas personas en la familia Feng en Jinyuan, si no hay un maestro superior a cargo, es inevitable que Wu Qi aún pueda aprovecharse de ellos. Tianjie es el centro de los intereses de la familia Feng en la estrella Tianhua. Feng Xingli no permitirá que vuelva a ocurrir ningún accidente aquí. Por lo tanto, dejar a Qin Yi en Jinyuan es sin duda la mejor manera de tratar con Wu Qi. Con Qin Yi cerca, no será tan fácil para Wu Qi usar medios tan poco convencionales la próxima vez. Más aún, siempre que Wu Qi se atreviera a ser atrapado con alguna evidencia, Feng Xingli podría expulsar justificadamente a Wu Qi de Tianjie. Para Feng Xingli, esta es la tendencia. Mientras tenga la ventaja, no temerá la rebelión de Wu Qi.
Al fin y al cabo, una pieza de ajedrez es solo una pieza. Por muy inquieta que esté, sigue siendo solo una pieza y no puede saltar del tablero. Estirándose perezosamente. La boca de Wookiee reveló un indicio de burla, y sus ojos se posaron en Feng Aikin nuevamente. Hermano Aikin, no fuiste muy amable ahora. Al escuchar las palabras de Wookiee, Feng Aikin se sorprendió y inconscientemente lo apartó, temiendo que Wookiee se enojara y lo usara en su contra nuevamente. Después de sufrir una pérdida, comenzó a desconfiar de Wookiee. ¿Qué es lo que quieres hacer? Mira lo que dijiste. Solo hay un pequeño malentendido entre nosotros. Sabes, soy muy generoso y nunca guardo rencor. Parpadeando, Wookiee dijo con seriedad. Al escuchar esto, el rostro de Feng Aikin se crispó levemente y casi maldijo en voz alta. Un pequeño malentendido. Menudo malentendido. Comandante Wu, tenemos ideales diferentes y no podemos trabajar juntos. Es mejor no involucrarse. Con un resoplido frío, Feng Aikin se sintió aliviado al ver que los maestros a su alrededor lo habían protegido. Luego habló con frialdad. No. Hermano Aikin, de ahora en adelante, seremos colegas serios. Te invito. Vamos a la torre Tianxian a tomar una copa y olvidarnos de los rencores. ¿Qué te parece? Después de ver al bastardo Wookiee nuevamente, Feng Aikin decidió no decirle ni una palabra más a ese tipo. Hermano Aikin. Está oscuro y hace viento por la noche. Si sales a beber solo, ten cuidado y no te caigas. Mirando los antecedentes de Feng Aikin, Wookiee habló casualmente. En un instante, Feng Aikin casi se cae, su corazón se llenó de dolor y enojo. Maldita sea, este bastardo todavía lo está amenazando. Capítulo 623. Comandante incompetente, estigma. Aunque todos se fueron de Jinjuan, de hecho, la atención de todos todavía estaba en Wookiee. Casi todo el mundo concluyó que Wookiee definitivamente causaría problemas otra vez. Sin embargo, nadie esperaba que Wookiee pareciera haberse vuelto completamente honesto de la noche a la mañana. No causó problemas ni tuvo conflictos con nadie. Aunque no tenía voz ni voto en los asuntos de Tianjie, Wookiee seguía sin reaccionar. Parecía sonreír sin importar con quién se encontrara. Wookiee paseaba por la calle Tianjie todos los días. En tan solo un mes, casi todos en las tiendas de la calle Tianjie recordaban al nuevo líder. Al principio, su piel de tigre le resultó bastante útil. Sin importar quién fuera, tras conocer su identidad, lo trataban con cierta cortesía. Pero a medida que pasaba el tiempo, incluso los empleados de estas tiendas, e incluso la gente que venía a Tianjie a comprar cosas sabían que el líder de Tianjie era en realidad un comandante sin tropas, y no podía hacerse cargo de nada. Incluso los guardias de Tianjie más comunes, serían más útiles que él al hablar. De este modo, la cortesía original se transformó en indiferencia, o incluso en burla y desdén. Sin embargo, Wookiee parecía ignorarlo por completo, o quizás era tan insensible que no le importaban en absoluto estos estigmas. De principio a fin, Wookiee no reaccionó en absoluto. Incluso si alguien se burlaba de él llamándolo líder incompetente en persona, no le importaba en absoluto. Era como si simplemente le escupiera en la cara y lo dejara pasar. Naturalmente, esta noticia se extendió rápidamente a los oídos de Yuan Chan, Feng Xinglie y Liu Yueyan. Como era de esperar, este resultado claramente preocupó a los tres. Al principio, algunas personas pensaron que Wookiee era resistente y buscaba una oportunidad para explotar. Pero después de 100 años, nadie tenía esa idea más. Sin mencionar a los tres comandantes, incluido Feng Xinglie, incluso Feng Aikin, quien había sufrido una gran pérdida a manos de Wookiee en el pasado, pensó que Wookiee había sido suavizado por la realidad y ya no tomaba a Wookiee en serio. El incompetente Dain Yoji se convirtió en una broma en Tianjie e incluso en toda la estrella Tianhua. Sentado en una mesa en la esquina de la casa de té, Wookiee sostenía tranquilamente la taza de té y miraba perezosamente a los peatones en la calle, aparentemente sin importarle nada. De vez en cuando, incluso puedes oír algún chisme en tus oídos.
Wookie podía sentir naturalmente que las personas a su alrededor lo señalaban con el dedo y lo presentaban a personas que no estaban familiarizadas con él, diciendo entre risas que él era el famoso comandante incompetente. Pero aún así, Wookie ni siquiera levantó la cabeza ni frunció el ceño. Después de haber sido objeto de burlas durante 100 años, Wookie ya se ha acostumbrado a ello desde hace tiempo. Incluso, a veces, una sonrisa aparecía en la comisura de su boca. Nadie sabía de qué se reía Wookie, y a nadie le importaba lo que pensaba. Hasta que un día, la broma sobre el líder incompetente incluso se extendió más allá de la estrella Tianhui y llegó a la estrella Tianqing. En el jardín, Zhou Boyan estaba sentado en el pabellón aturdido. Han pasado casi 1000 años desde que el hada Qingyao la aceptó como discípula. Durante estos 1000 años, con la guía del hada Qingyao y la acumulación de innumerables medicinas espirituales, su fuerza ha mejorado rápidamente, y ahora incluso ha entrado en el reino de la devastación estelar. Todos sabían que ella era la discípula favorita del hada Qingyao, y este favor incluso llegó al punto de ser irrazonable. Con tantos mimos, Zhou Boyan vivió una vida muy cómoda y fue envidiado por innumerables personas. Pero Zhou Boyan todavía sueña despierto a menudo. No es que estuviera teniendo una mala vida, sino porque nunca lo encontró. Hermana Xiaolin, ya fuiste a Tianjie. Dime, ¿es cierto el rumor sobre el comandante incompetente? Había un leve sonido chirriante en mis oídos. Era el sonido de varias sirvientas charlando en el palacio. Zhou Boyan pensó que era un poco ruidoso, así que se levantó y quiso ir a un lugar más tranquilo. Es cierto. Es cierto. Lo vi de verdad. Rodeada de sus hermanas, Xiaolin dijo con orgullo. Escuché que el verdadero nombre del comandante incompetente es Wookie. Oh, hermana Xiaolin, estás diciendo tonterías otra vez. ¿Cómo se puede llamar a alguien desvergonzado? ¿Qué? No es descarado, es Wuchi, el Wu del estilo Kou, el Qi del estilo Tianchi. Xiaolin seguía explicándoles a los demás, pero Zhou Boyan, que estaba a punto de irse, fue alcanzado por un rayo al oír esto. Se detuvo de golpe y miró a las criadas con incredulidad. Aparentemente, Xiaolin y los demás no notaron la normalidad de Zhou Boyan y continuaron hablando. Ese día, estaba eligiendo joyas en el pabellón Kisen, y por casualidad, me encontré con ese líder incompetente. Lo vi de verdad. El líder incompetente le pidió té al camarero en cuanto entró en la tienda. Había mucha gente en la tienda ese día, y los camareros ayudaban a recibir a los clientes, pero nadie le prestó atención. ¿Adivina qué pasó? ¿Qué más podemos hacer? Dar media vuelta y largarnos. De todas formas, no se atreverá a enfadarse. Al oír el nombre del comandante incompetente, uno podía adivinar algo, y alguien lo interrumpió de inmediato. Sabía que no lo adivinarías, rió Xiaolin. En ese momento, yo también me quedé atónito. Ese incompetente comandante sonreía y fue a la parte de atrás a servirse un té. Es más, incluso le sirvió té a un invitado a su lado y le preguntó al camarero si podía traerle piedras estelares si el invitado compraba algo. Imposible. Después de todo, es el comandante de Tianjie. ¿No es demasiado vergonzoso? Claro que no. Escuché que le impusieron una multa de 100 años de salario antes. Oh, esto es tan vergonzoso, ¿cómo puede una persona así convertirse en comandante? ¿Quién dice que no es cierto? Si yo fuera él, me habría sentido tan avergonzado que me habría arrastrado hasta el suelo. No habría tenido el valor de quedarme en Tianjie. Al escuchar lo que dijeron las hermanas, Xiaolin volvió a presumir con orgullo. No lo saben. Escuché que este comandante incompetente era muy poderoso antes. Antes de asumir el cargo, todavía era un discípulo clave del Palacio Inmortal. ¿Ah? Al oír esto, varios se quedaron atónitos. Imposible. ¿Cuál es el estatus de un discípulo principal del Palacio Inmortal? ¿Cómo pudo cometer semejante barbaridad? De verdad. Incluso investigué al respecto. Escuché que al principio también era muy arrogante, pero parecía tener algunos conflictos con la familia Feng. Al principio, la familia Feng lo persiguió. Escuché que fue la señorita Liu quien intervino y lo salvó. Pero más tarde, de alguna manera, volvió a ofender a la señorita Liu.
Se rumorea que los 3 grandes comandantes de la estrella Tianhua lo odiaban, así que fue arrojado a Tianjie y se convirtió en el comandante de Tianjie solo de nombre. Quizás ha sufrido demasiado y sus agallas se han suavizado. Oh Dios, esto es realmente, hermana Xiaolin, ¿por qué no regresa al Palacio de las Hadas después de todo esto? No lo sé. Quizás tenga miedo de pasar vergüenza al regresar. Si esta fama se extiende al Palacio de las Hadas, ¿no se reirán todos de él? Mientras hablaban, de repente oyeron un sollozo. Se sobresaltó por un momento, luego se dio la vuelta y encontró a Zhou Boyan parado detrás de ellos con marcas de lágrimas en su rostro. En un instante, varias personas se sobresaltaron y rápidamente saludaron. Señorita Zhou, ¿qué le pasa? Sin prestar atención a los demás, Zhou Boyan miró a Xiaolin y preguntó con seriedad. Xiaolin, el Wookiee que conociste, el comandante Wu, es un joven apuesto, delicado. Xiaolin se quedó atónito por un momento, y luego respondió. Ahora que oyes lo que dijo la chica, es cierto, aunque no es muy guapo, pero pensándolo bien, es realmente atractivo. ¿Cuánto tiempo lleva en Tianjie? Dicen que solo tiene 100 años, señorita Zhou, ¿qué le pasa? ¿Lo conoce? Xiaolin no era tonta. Al ver la expresión de Zhou Boyan, adivinó algo de inmediato. En un instante, Zhou Boyan estalló en lágrimas. En este mundo, nadie conoce a Wookiee mejor que él. Nadie entiende a Wookiee mejor que ella. Cuando escuchó a Xiaolin decir esas cosas, supo que debía ser Wookiee. En este mundo, solo Wookiee puede hacer algo tan desvergonzado y desvergonzado. En este mundo, solo Wookiee podría idear un método tan poco confiable. En este mundo, solo Wookiee estaría dispuesto a soportar semejante estigma por ella, solo por una oportunidad de pasarle la noticia a sus oídos. Lo siento, lo siento. Espérame, voy a verte enseguida. Mordiéndose los labios con fuerza, Zhou Boyan se dio la vuelta y salió corriendo rápidamente. Señorita Zhou. Señorita Zhou, ¿a dónde va? Estallido. En un instante, la taza de té en su mano se hizo añicos. Liu Yuyan se levantó de repente y aplastó la ficha con fuerza. Había un rastro de molestia en sus ojos y una frialdad invadía su cuerpo. Extrañar. En un abrir y cerrar de ojos, Hua Jin apareció junto a Liu Yuyan y preguntó en voz baja. Liu Yuyan respiró hondo y dijo lentamente, la hermana menor Zhou viene a la estrella Tianhua. ¿No es bueno que la señorita Zhou venga? Hua Jin estaba un poco desconcertado. Conocía a Zhou Boyan, y él siempre tuvo una buena relación con Liu Yuyan. ¿Por qué Liu Yuyan se enojaría de repente por esto? Mirando a Hua Jin, Liu Yuyan dijo suavemente. Me has estado siguiendo, así que deberías saberlo, la hermana menor Zhou ha estado buscando a alguien. Al escuchar esto, el rostro de Hua Jin cambió de repente. Señorita, ¿está diciendo que Wookiee es la persona que busca a la señorita Zhou? Con solo una frase, todas las dudas se resolvieron instantáneamente. Todas las confusiones anteriores quedaron completamente claras en este momento. En ese momento, Hua Jin reaccionó de repente. Con el paso de los años, había oído hablar de la reputación de Wookiee como líder incompetente. Ya lo había visto en acción, así que no creía que Wookiee se corrompiera de repente. Antes, se preguntaba cómo Wookiee podía volverse así de repente. Ahora, al escuchar la noticia de que Zhou Boyan venía, finalmente recobró el sentido. Wookiee llevó deliberadamente este estigma. Él solo quería avergonzarse, convertirse en el hazmerreír a los ojos del mundo y etiquetarse como un líder incompetente a cambio de una oportunidad de pasar la noticia a los oídos de Zhou Boyan. Esto sorprendió un poco a Hua Jin, pero después de comprenderlo realmente, no pudo evitar conmoverse. Qué orgullosas son las personas como Wookiee, ella podía verlo claramente a pesar de que solo lo había conocido una vez. Pero un hombre tan orgulloso estaba dispuesto a soportar el estigma durante 100 años, o incluso más, y ser ridiculizado y abusado todos los días solo para encontrar a Zhou Boyan. Incluso desde la perspectiva de un extraño, no pudo evitar sentirse conmovida. Capítulo 624. Una orden de transferencia. Liu Yuyan levantó las cejas ligeramente. Hua Jin no tenía nada que ocultar frente a ella, por lo que podía ver claramente la expresión de Hua Jin y leer la emoción en ella. De hecho, no fue solo el Jinhua el que se movió.
¿Cómo no iba a pensar en estas verdades que incluso Wayan podía adivinar? Sin embargo, la conmoción que sentía en su corazón fue reprimida de inmediato. Como discípula de Ada Qingyao y hermana mayor de Zhou Boyan, podía comprender este sentimiento, pero estaba destinada a ser incapaz de aceptarlo. Incluso Zhou Boyan probablemente todavía no entiende lo que significa Ada Qingyao para ella, y cuán grande es la brecha entre ella y Wu Qi. Pero Liu Yuyan lo sabe claramente. Aunque no podía expresar estas cosas con palabras, las sabía claramente en su corazón. Por lo tanto, incluso si se conmovió, tuvo que evitar que Wu Qi y Zhou Boyan se encontraran. Hua Jing, toma mi orden y transfiere a Wu Qi fuera de Tianjie. Al escuchar las palabras de Liu Yuyan, Hua Jing no pudo evitar quedarse un poco atónito. Ella no entendía muy bien por qué Liu Yuyan se oponía tan rotundamente a que Wu Qi y Zhou Boyan estuvieran juntos, pero ese no era el motivo de su vacilación. Lo que realmente la hizo dudar fue que Liu Yuyan no tenía el poder de transferir a Wu Qi lejos de Tianjie. En nombre, Wu Qi pertenece a Yuan Shan, por lo que incluso si necesita ser transferido, la decisión debe ser tomada por Yuan Shan. Es más, en aquel entonces, en Jinyuan, el nombramiento de Wu Qi como comandante de Tianjie equivalía casi a una decisión tomada tras consulta entre los tres grandes comandantes. Si querían retirarlo o transferirlo, debían informar primero a Yuan Shan y Feng Xinglie. Lo más importante es que Jinyuan está bajo el control de la familia Feng. Incluso si Wu Qi es una figura decorativa, interferir en sus asuntos es equivalente a interferir en los de Jinyuan. Tal acción sin duda provocará la reacción de Feng Xinglie. En algunos casos, incluso equivale a pelearse con Feng Xinglie. Hua Jing comprendió estos principios y, naturalmente, Liu Yuyan los conocía aún mejor. Pero aún así, ella insistió en emitir tal orden, lo que fue suficiente para demostrar su actitud dura. No hay absolutamente ningún margen para la negociación en este asunto. Por esto haría cualquier cosa. Hua Jing guardó silencio un momento. Al ver que la mirada de Liu Yuyan seguía firme, finalmente hizo una leve reverencia y se retiró, tal como le habían ordenado. Ella no es Qin Ji, pero su lealtad hacia Liu Yuyan es igualmente incuestionable. Incluso si significa la muerte, no habrá ni un momento de vacilación. Hua Jing tardó más de una hora en encontrar a Wu Qi en un restaurante de la calle Tian. «Bah, hombre, ¿le echaste agua a mi bebida?» Después de tomar un sorbo de vino, Wu Qi lo escupió inmediatamente, mirándolo fijamente y maldiciendo con insatisfacción. Si se tratara de cualquier otro cliente, el camarero seguramente se acercaría y se disculparía inmediatamente después de escuchar semejante grito. Sin embargo, con el paso de los años, Wu Qi ya no tenía ningún prestigio en Tianjie, e incluso si los miraba fijamente, no podía asustarlos en absoluto. Poniendo los ojos en blanco, el camarero a su lado dijo mientras limpiaba la mesa: «Mi señor comandante, beba lo que quiera. Ya nos debe 3000 piedras estelares. Si quiere beber buen vino, es fácil. Si paga la cuenta, se la reemplazaré inmediatamente con buen vino». Al hablar de las piedras estelares que debía, Wu Qi no pudo evitar encogerse de hombros y hablar con un tono más débil. «Son solo unas pocas piedras estelares, ¿cuál es el problema?» En aquel entonces, incluso si fueran 30.000 o 300.000 piedras estelares, ni siquiera pestañearía. «Vale, me has contado tu gloriosa historia tantas veces que casi tengo callos en las orejas». Con un bufido de fastidio, el tipo replicó directamente con un comentario desdeñoso: «Oye, déjame decirte. Solo me multaron con 100 años de salario, y estos 100 años se acabarán pronto. Mientras reciba el salario, esta pequeña cantidad de vino no me servirá de nada», dijo Wu Qi con rectitud y una mueca, como diciendo: «No me subestimes». Estallido. Mientras hablaba, de repente una bolsa de almacenamiento cayó sobre la mesa que el camarero estaba limpiando. «Pagué el vino del comandante Wu». De repente, una voz fría sonó, y en el momento en que el chico se dio la vuelta, su cuerpo se congeló. «Maestro Hua, maestro Hua Jing. Si haces negocios en la calle Tianjie, ¿cómo no conocerías Hua Jing?». A ellos no les importaba Wu Qi, el comandante incompetente, pero no podían evitar tener miedo de Hua Jing.
Sin mencionar que la propia fuerza de Wayne es extremadamente aterradora, su identidad por sí sola es suficiente para hacer que cualquiera tenga miedo. La mayoría de las veces, se puede decir que la actitud de Wayne es igual a la de Liu Yueyan. Oh, no es la señorita Wayne. Muchas gracias. Oye, date prisa y trae el mejor vino de tu tienda. Después de que Wayne pagara, Wookie se enderezó de repente, tiró la jarra de vino que tenía delante con una mirada de disgusto y dijo con una sonrisa. Esta vez, el chico corrió muy rápido, no por Wookie, sino porque la presión ejercida por Wayne era demasiado grande. El rostro de Wayne seguía frío, como si no hubiera escuchado las palabras de Wookie en absoluto, y arrojó directamente la orden escrita a mano. De acuerdo con la orden del gran comandante, Wookie es transferido de su puesto como comandante de Tianji a la estrella Tianjun por asuntos oficiales. La carta escrita a mano lleva la marca del poder estelar de Liu Yueyan, y no puede ser falsa en absoluto. Al ver esta orden escrita a mano, la sonrisa de Wookie finalmente se desvaneció. Señorita Wayne, ¿qué significa esto? A eso me refiero, a lo que diga el edicto imperial, dijo Wayne con calma, con una expresión vacía, impasible. Su mirada se posó nuevamente en el edicto imperial, y un destello de brillantes repentinamente brilló en los ojos de Wookie. ¿Está ella aquí? Wookie nunca ha sido estúpido, al contrario es muy inteligente. ¿Qué sentido tenía actuar de manera estúpida e ignorante en Tianji y ser un gobernante incompetente durante 100 años? Nadie le había prestado atención durante 100 años, pero en este momento, Liu Yueyan emitió directamente una orden de traslado para sacarlo de Tianji o incluso enviarlo directamente a la estrella Tianjun. ¿Qué significa esto? ¿Es necesario explicarlo? No entiendo lo que estás diciendo. Wayne respondió con calma, todavía sin expresión. Con una sonrisa juguetona, Wookie se convenció aún más de su juicio. Arqueó ligeramente las cejas y dijo, «Señorita Wayne, ¿qué pasa si no acepto el edicto imperial?» La voz de Wookie era muy clara, pero el significado que transmitía era tan impactante. Es cierto que el edicto imperial fue emitido por Liu Yueyan, por lo que no aceptarlo significaría desobedecer la orden del comandante en jefe. Estrictamente hablando, esto podría incluso considerarse una violación de las leyes de la naturaleza. Presuntuoso. Con un rastro de intenciones asesinas en sus ojos, Wayne dijo fríamente, «Wookie, no olvides tu identidad. Desobedeciste abiertamente la orden del comandante en jefe. ¿Quieres rebelarte?» Señorita Wayne, no me asuste con su rebeldía. Wookie hizo un puchero y dijo con pereza, «Soy Yuan Chan, subordinado del general Yuan. Aunque quiera transferirme, debería ser el general Yuan quien dé la orden». Después de una pausa, Wookie continuó, «Comandante en jefe Liu, me temo que esta orden es una extralimitación de autoridad». Capítulo 625. Fantasía del mar de flores. Si esto constituye una extralimitación de autoridad o no, probablemente no sea algo que usted deba decidir. Había un toque de frialdad entre sus cejas y Wayne habló con calma. Es cierto que trasladar a Wookie por la fuerza es una extralimitación de autoridad, pero también es cierto que Wookie no tiene la última palabra. En cualquier caso, era una orden escrita a mano del comandante en jefe. Incluso si fuera incorrecta, Liu Yueyan sería responsable. Podría darles explicaciones a Feng Xingli y Yuan Chang en el futuro, pero no necesitaba dárselas a Wookie. Esta es la razón por la que se dice que un funcionario de alto rango puede aplastar a una persona hasta la muerte. Desafortunadamente, Wookie no es una persona muy razonable. Al menos no a veces. Por lo tanto, Wookie simplemente se encogió de hombros y dijo, «Si la comandante Liu puede sobrepasar su autoridad, entonces yo también puedo desobedecer sus órdenes. Si la comandante Liu está furiosa, entonces que continúe castigándome». Sentado perezosamente a la mesa, Wookie ni siquiera mostró intención de levantarse. Durante este periodo de tiempo, finalmente se calmó. La razón por la que eligió soportar el estigma e incluso soportar la burla y el ridículo de los dependientes de la tienda no fue solo para pasar la noticia a oídos de Zhou Boyan. Ahora, el éxito parece inminente. En este momento, y ni hablar de una orden de transferencia, incluso si Liu Yueyan toma medidas personalmente, Wookie teme que desobedezca.
Mirando fijamente a Uki, los ojos de Hua Jin revelaron un atisbo de intención asesina, y dijo con indiferencia: parece que el comandante Wu aún no entiende. La orden ha sido emitida y no puede rechazar este asunto, ¿entiende? En un instante, Uki sintió de repente que el aura de Hua Jin cambiaba y una presión extremadamente aterradora emanó de ella. Si Uki pudo entregarlo fácilmente con solo una orden de transferencia, Liu Yuyan podría enviar a alguien a entregarlo. ¿Por qué tendría que pedirle a Hua Jin que viniera en persona? Se puede decir que la reacción de Uki en este momento ya había sido anticipada por Liu Yuyan. Entonces, la importancia de que Hua Jin viniera en persona a entregar el edicto imperial es muy obvia. Esto no es una negociación contigo, sino una orden que no deja lugar a la negociación. Tienes que obedecer quieras o no. Aunque Liu Yuyan no lo dijo explícitamente, Hua Jin naturalmente entendió esta verdad después de seguir a Liu Yuyan durante muchos años y no dudó en absoluto. La actitud de Liu Yuyan en este asunto es hacerlo a toda costa. Entonces, incluso si tuviera que matarlo, definitivamente obligaría a Uki a obedecer. Si Uki insistiera en no cumplir, no le importaría matarlo. Hace 100 años, quería ver las habilidades de la señorita Hua Jin, ahora es el momento perfecto. Con una sonrisa en los labios, Uki levantó la mano para sostener la copa de vino. Mientras charlaba y reía, la intención de su espada estalló repentinamente y se enfrentó a Hua Jin sin pestañear. Aunque los dos hombres aún no han comenzado a pelear, el enfrentamiento en sí es suficiente para hacer que la gente tiemble de miedo. Todo el restaurante pareció quedar en silencio al instante. Tanto los clientes como los camareros quedaron atónitos. Es posible que no hayan descubierto qué sucedió exactamente y qué lo causó. Pero vio claramente las reacciones de las dos personas en ese momento. La aterradora intención de la espada pareció atravesar el corazón de todos en un instante. ¿Sigue siendo este el líder incompetente? El líder incompetente que ni siquiera se atrevió a enojarse con los dependientes, que soportó las burlas y el sarcasmo de la multitud y se tragó la saliva. ¿Cómo se atreve a enfrentarse a Hua Jin? ¿Cómo podría ser un enemigo de Hua Jin? Las flores están floreciendo y la fragancia está en todas partes. En un instante, Hua Jin de repente hizo un movimiento, y casi en un instante, Uki quedó completamente envuelto en un mar de flores. La actitud de Uki ya es muy clara, por lo que no tiene sentido decir nada en este momento, lo único que queda es luchar. Sumido. Una energía de espada estalló y, casi al mismo tiempo, un loto verde floreció en el cuerpo de Uki, que se veía extremadamente deslumbrante en este mar de flores. Energía de la espada del loto verde. La aterradora intención de la espada estalló de repente, e incluso en este mar de flores, no estaba en desventaja. Con solo un ligero movimiento, todo el restaurante quedó sumido en un completo caos. La mayoría no soportó tanta presión y huyó. Solo unos pocos, que se creían fuertes, se retiraron a un rincón del restaurante y presenciaron la batalla. Ella levantó levemente su mano blanca y, en un instante, los pétalos de flores en el cielo parecieron transformarse en cuchillas afiladas, estrangulando a Uki. Sus párpados se contrajeron levemente y Uki ejerció fuerza sobre su muñeca. En un instante, la copa de vino que sostenía se hizo añicos, y el vino de la copa se convirtió en una espada de vino, desgarrando los pétalos del cielo y dirigiéndose directamente al rostro de Hua Jin. Aunque es solo una espada de vino, el poder que contiene es igualmente aterrador. Después de practicar con la espada Xingai, Uki pudo manejarla con facilidad, y cada vez que la manejaba, había una intención de espada aterradora. No es exagerado decir que si se tratara de un reino estrella destrozada común y corriente, esta espada de vino probablemente sería suficiente para ser fatal. Por supuesto, para Hua Jin, esta espada de vino era solo una prueba. Hua Jin aún no había utilizado toda su fuerza, y Uki aún no había desenvainado su espada. Auge. La energía de la espada chocó con los pétalos en el aire y de repente se disipó. Los pétalos que estrangulaban a Uki se hicieron añicos, y el loto verde en el cuerpo de Uki también se derrumbó. Al mismo tiempo, la espada de vino también atacó el rostro de Hua Jin. Levantó la mano y sus dedos blancos apuntaron directamente a la espada de vino. Hua Jin ni siquiera parpadeó antes de que la espada de vino se dispersara.
Lo más aterrador fue que ese dedo no apuntaba en absoluto a la espada de vino, sino que era un verdadero movimiento asesino dirigido a Uruki. Después de un momento de prueba, Hwa-Jin ya sintió lo aterrador que era Uruki. Si quieres derrotar a Uruki, los métodos convencionales son inútiles. Solo matándolo podrás decidir quién es el ganador. Zen. Casi en el momento en que Hwa-Jin levantó su mano, la espada Cheng-Yi finalmente fue desenvainada. Ante el movimiento asesino de Hwa-Jin, ni siquiera Uruki se atrevió a ser descuidado. Obtener la espada Cheng-Yi significa que la batalla realmente ha comenzado. Aunque Uruki nunca había visto pelear a Hwa-Jin en ese entonces, sí ya había luchado seriamente con Qin-Yi. El comportamiento de Qin-Yi bastaba para inferir lo aterrador que era Hwa-Jin. Uruki sabía muy bien en su corazón que en términos de fuerza, en realidad no era tan bueno como Hwa-Jin. Si quieres sobrevivir al ataque de Hwa-Jin, o incluso ganar, no debes defenderte pasivamente. Solo contraatacando podrás luchar por un atisbo de esperanza. Las flores son como un mar. Solo cuando estás verdaderamente sumergido en el mar de flores puedes sentir su horror. A diferencia de Qin-Yi, todos los ataques de Hwa-Jin son de área, y no hay nada que puedas predecir. Si quieres ganar, solo puedes luchar de frente. Según las expectativas de Uruki, un ataque a distancia como ese inevitablemente dispersaría la fuerza. Mientras pudiera romper la superficie con una punta, podría encontrar fácilmente una falla y escapar del mar de flores. Sin embargo, solo después de realmente meterse en el asunto, Uruki se dio cuenta de cuán ingenuos eran sus pensamientos anteriores. Una flor, un mundo. Los pétalos que seguían apareciendo en ese momento eran simplemente infinitos. Por más que empujaba, todavía no podía ver el final de los pétalos, lo que le hacía sentir desesperación inconscientemente. En ese momento, incluso Uruki no pudo evitar sentir la necesidad de rendirse. Sin embargo, fue solo un momento, el espíritu de la espada tembló levemente y Uruki se despertó de repente. Espejismo. Durante la batalla, sin darme cuenta, caí en una ilusión, e incluso mi estado de ánimo se vio afectado. Fue demasiado aterrador. Si no fuera por el espíritu de la espada que despertó a Uruki, una vez que estuviera realmente atrapado en él, no tendría ninguna posibilidad de recuperación. Esto es lo realmente aterrador del jacarandá. Cuando pensó en esto, Uruki se despertó por completo. Aroma de flores. Desde el principio, Uruki percibió aromas florales. Al principio no los tomó en serio, pero ahora, al reflexionar sobre ellos, se dio cuenta de que la fragancia en sí misma era problemática y podía perturbar la mente de las personas, haciéndolas caer inconscientemente en la ilusión de la otra persona. Esto no es un veneno, pero el efecto en realidad no es muy diferente del envenenamiento. En el reino de la prisión oscura, Uruki y Suan templaron sus cuerpos con veneno. Aunque Uruki aún no era muy hábil en el uso de veneno, estaban muy familiarizados con las técnicas de envenenamiento. En cierto sentido, la fragancia que emite el jacarandá es tan efectiva como el veneno. Pero lo realmente malo es que Uruki vio claramente a través del misterio, pero todavía no puede hacer nada con respecto a Hwa-Jin. La fragancia de las flores continuó flotando, afectando la reacción y el juicio de Uruki poco a poco. Este no es un veneno común y corriente que pueda solucionarse simplemente conteniendo la respiración. La fragancia de esta flor se verá afectada incluso si sellas la respiración de todo tu cuerpo. La única manera es aprovechar el momento para despertar en este instante, romper la ilusión lo antes posible y salir corriendo del mar de flores. Así, ya no te afectará. Había un destello de brillantez en sus ojos. En ese momento, Uruki ya no se atrevió a dudar. Casi al instante, la espada Cheng-Yi en su mano apuntó de repente. La espada lo rompe todo. Frente a la ilusión de un mar de flores, Uruki solo pudo usar su poder mágico de romper todo con su espada para luchar por un rayo de esperanza. Grieta. En un instante, el mar de flores se derrumbó de repente a una velocidad aterradora, como una avalancha. Casi instantáneamente, Hwa-Jin, que originalmente tenía una expresión indiferente, finalmente mostró una pizca de horror en su rostro. Aunque Hwa-Jin sabía que Uruki era muy poderoso, no le importaba demasiado. Porque sus métodos eran diferentes.
Wookiee podría ser capaz de luchar contra Kinji en una batalla feroz sin un ganador claro, pero cuando se enfrente a ella, es posible que no tenga la oportunidad de contraatacar en absoluto. La ilusión del mar de flores es simplemente un poder mágico irresoluble para aquellos que no están familiarizados con él. Es más, Wookiee apenas se encuentra en la etapa inicial de la devastación estelar. Desde cualquier perspectiva, no parece haber ninguna razón para que Wookiee pueda superarla. Sin embargo, en ese momento, Hua-Jin de repente sintió la ilusión del mar de flores y en realidad comenzó a colapsar. Podía sentir el horror de la espada de Wookiee. Ella también podía sentir la aterradora intención de la espada, lo que la hizo sentir horrorizada desde el fondo de su corazón. Tal habilidad con la espada y tales poderes sobrenaturales son realmente suficientes para sorprender a cualquiera. Auge. La ilusión del mar de flores se desvaneció. Al instante siguiente, la figura de Hua-Jin reapareció ante la vista de Wookiee. La espada es como un arco iris. Sin dudarlo, Wookiee giró ligeramente su muñeca y la aterradora intención de la espada estalló de repente, dirigiéndose directamente hacia Hua-Jin. Aunque la ilusión del mar de flores se rompió, Wookiee no se atrevió a descuidarse en absoluto al enfrentarse a las ramas del árbol. Wookiee no podía creer en absoluto que Hua-Jin fuera el único capaz de hacer eso. Por tanto, esta batalla está lejos de terminar. Las decisiones empezaban a pesar. Capítulo 626. Flor de luna de sauce con una espada, Wookiee rompió la ilusión y corrió hacia Hua-Jin a una velocidad aterradora. Frente a Hua-Jin, Wookiee tendría la oportunidad de ganar solo si se acercaba a ella. Ahora Wookiee está a solo unos metros de Hua-Jin, que parece muy cerca, pero en realidad está muy lejos. Porque por mucho que lo intentes, puede que no consigas acortar la distancia de tan solo unos metros. Grieta. Las mesas y sillas que había a su alrededor quedaron totalmente destrozadas casi en un instante. Hua-Jin golpeó ligeramente los pies y salió volando hacia atrás. En un instante, saltó del restaurante. En ese momento, incluso ella sintió una terrible presión por parte de Wookiee. Casi instintivamente, se distanció de Wookiee. Ese es el instinto para enfrentar las crisis que se desarrolló a partir de innumerables batallas. Aunque Hua-Jin es de nobleza y hermosa, no puede ocultar que es la mejor experta del Liu Yueyan. Siguiendo a Liu Yueyan, Hua-Jin ha librado innumerables batallas a vida o muerte a lo largo de los años. Solo en términos de experiencia en combate, puede que no sea peor que Wookiee. El solo hecho de saltar del restaurante significó que esta batalla fue notada por más gente. Por supuesto, en este punto, a Wookiee ya no le importaba quién lo supiera. Hua-Jin es rápido, pero la espada de Wookiee es aún más rápida. No te dejes engañar por la ilusión de Hua-Jin sobre el mar de flores. De hecho, Wookiee sabe muy bien en su corazón que aún existe una gran diferencia entre él y Hua-Jin. Esta es una pequeña ventaja que no debe dejar escapar. Solo forzando constantemente a Hua-Jin podrá tomar la iniciativa en la batalla. De lo contrario, una vez que Hua-Jin se recupere, probablemente será él quien sea perseguido y derrotado. Sumido. En un instante, la multitud en la calle Tianji estalló de repente. Ese es, un comandante incompetente. ¿Cómo es posible? Al ver que la espada de Wookiee atacaba cada vez más rápido, Hua-Jin retrocedió una y otra vez, y los ojos de todos de repente mostraron una mirada de horror. Era difícil imaginar que el comandante incompetente, que había sido burlado y ridiculizado por ellos durante 100 años en Tianji en realidad, tuviera una fuerza tan aterradora y el coraje para enfrentar a Hua-Jin directamente. ¿Sigue siendo este el mismo comandante incompetente? En un instante, todos sintieron un escalofrío en sus corazones, y parecía que incluso sus cuellos estaban fríos. En el pasado, cuando intimidábamos a este comandante incompetente, incluso si solo hubiera usado la mitad, no, incluso una décima parte de su fuerza, probablemente sería suficiente para matar a la mayoría de las personas. Por supuesto, Wookiee no tenía tiempo para lidiar con estas personas en ese momento. Desde el principio, a Wookiee nunca le importaron estas personas. No importaba si lo ridiculizaban o se burlaban de él, Wookiee no se conmovía en absoluto. Con su estatus, no hay forma de que pueda tener una relación seria con esa gente.
Además, Wookie también sintió una gran presión de Wayne en este momento, y no tuvo tiempo de distraerse en absoluto. Wookie, te lo pregunto de nuevo, ¿de verdad quieres desobedecer las órdenes? Con un toque de intención asesina en sus ojos, Wayne habló con frialdad. Dije que el comandante en jefe se ha excedido en su autoridad, es una orden del emperador, Wookie no se atreve a obedecerla. Wookie levantó ligeramente los párpados y respondió con calma, sin la menor vacilación. Aunque había visto intenciones asesinas en los ojos de Wayne, también entendió que Wayne era quien realmente iba a matarlo. De hecho es verdad. Para ser justos, Wayne tenía una buena impresión de Wookie, y también se sintió conmovida por sus sentimientos por Zhou Boyan. Por lo tanto, solo quería que Wookie se rindiera y lo obligara a aceptar la orden y asumir el cargo. Aunque la ilusión del mar de flores anterior daba miedo, en realidad, no contenía ninguna intención asesina. Pero ahora, después de que Wookie rompió la ilusión del mar de flores y la presionó una y otra vez, Wayne sabía en su corazón que si se contenía por más tiempo, no solo no podría obligar a Wookie a obedecer sus órdenes, incluso podría ser derrotada por la espada de Wookie. Esto era algo que ella no podía tolerar en absoluto. Impedir que Wookie se reuniera con Zhou Boyan fue la orden de Liu Yueyan, y era una orden que debía obedecerse a toda costa. Por lo tanto, cuando Wookie insistía en seguir su propio camino, ella no dudaba en matar a Wookie, incluso si eso significaba ir en contra de su conciencia. En un instante, una luna creciente apareció de repente detrás de Wayne. Fue como si en un instante, el vacío se congelara y lo único que quedara en este mundo fuera la luna creciente. Sauce, luna y jazmín. Liu Yue no solo se refiere a la identidad de Wayne. Solo aquellos que están verdaderamente familiarizados con Wayne entenderán que Liu Yue Wayne es en sí mismo el poder mágico más fuerte de Wayne. Una vez que Wayne se vea obligado a mostrar tales poderes mágicos, será una cuestión de vida o muerte. Chica, ve más despacio, espérame. Después de salir de la matriz de teletransportación, Zhou Boyan no se detuvo ni un momento y voló directamente hacia la dirección de Tianjie. Ella había estado en Tianhua Star y Tianjie con Liu Yueyan antes, por lo que estaba muy familiarizada con el lugar. Lo más importante es que no puede esperar más en este momento. Detrás de él, Xiaoyi pateaba el suelo. Aunque estaba obviamente muy cansado, aún tenía que seguir a Zhou Boyan. ¿Sabes? Desde que recibió la noticia hasta ahora, Zhou Boyan no tuvo ni un respiro en 7 días. Voló a través de las puertas estelares y las matrices de teletransportación, y finalmente cruzó casi la mitad del dominio Tianxing en tan poco tiempo y llegó a la estrella Tianhua. Por supuesto, una gran razón por la que fue tan rápido fue por la identidad de Zhou Boyan. Mientras la orden inmortal Qin Yao se mantuviera, nadie en el camino se atrevería a detenerse ni retrasarse. Incluso de noche, Zhou Boyan podía ordenar directamente a la gente que abriera la matriz de teletransportación y pasara. Ahora que había llegado a Tianhua Star, ni siquiera se molestó en saludar a Liu Yueyan y se dirigió directamente a Tianjie. Ella siguió a su criada Xiaoyi y se tomó el tiempo de enviar un mensaje a Liu Yueyan, pidiéndole que fuera a Tianjie a recoger a Zhou Boyan. Después de recibir la carta, Liu Yueyan se levantó de repente, con una pizca de ansiedad en sus ojos. Recibió la noticia un poco tarde y nunca esperó que Zhou Boyan llegara aquí en tan poco tiempo. Según la estimación de Liu Yueyan, Zhou Boyan no llegaría hasta dentro de al menos 2 o 3 días, por lo que naturalmente podría trasladar a Wookie con antelación. Pero Zhou Boyan llegó demasiado rápido. Fue tan rápido que no tuvo tiempo de prepararse. Desde la matriz de teletransportación a Tianjie, con la velocidad actual de Zhou Boyan, definitivamente podrá llegar en media hora como máximo. Simplemente no sé si Wayne ha controlado a Wookie ahora. Sintiéndose un poco irritada, los ojos de Liu Yueyan brillaron con intenciones asesinas y corrió directamente hacia Tianjie. El cielo está lleno de luz de luna, y las sombras de las flores son numerosas. Bajo la presión de Wookie, Wayne finalmente dejó de contenerse y desató completamente su fuerza. El área dentro de 100 metros se ha convertido completamente en un Jedi.
Incluso el hombre más fuerte en la cima del reino de la devastación estelar no se atrevió a intervenir en absoluto en este momento, de lo contrario, moriría en un instante. Convierte la defensa en ataque en un instante. Una palma cayó, y bajo la luz de la luna, aparecieron infinitas sombras de flores, capa tras capa, aplastándose hacia Wookiee. El poder de la sombra de cada flor no es definitivamente menor que el de un ataque con toda su fuerza de un maestro rompeestrellas de primer nivel. Y ahora, en un instante, hay casi 1000 sombras de flores cayendo. En ese momento, incluso Wookiee sintió una crisis fatal. Bajo la luz de la luna, el vacío quedó congelado en su lugar, incapaz de moverse más allá de 100 metros. Estando en esta situación, Wookiee no tenía forma de escapar. Resistirse a estas numerosas sombras de flores es tanto como buscar la muerte. En este punto, la falta de fuerza de Wookiee quedó completamente expuesta. Si Wookiee también tuviera la fuerza para alcanzar la cima de la devastación estelar, con la ayuda de la espada del mar estelar, podría bloquear fácilmente estas pesadas sombras florales incluso con un techo rígido. Pero ahora, la situación era casi desesperada para Wookiee. Por un momento, una horrible intención asesina surgió en el corazón de Wookiee. Entre la vida y la muerte, la única opción es luchar por tu vida. Esta no es una competición común, sino una verdadera lucha de vida o muerte. Es cierto que Wookiee no es rival para Hua Jin en una pelea frontal, pero si es una pelea de vida o muerte, es posible que no pueda derrotar a Hua Jin. En un instante, la figura de Wookiee desapareció repentinamente del lugar. Reduce la distancia a 1 pulgada. Si hubiera sido antes de entrar en la Torre de Babel, una vez que el vacío se hubiera reparado, Wookiee no habría podido realizar la reducción de la Tierra a 1 pulgada. Pero ahora, Wookiee aún comprendía la esencia de la reducción de la Tierra a 1 pulgada. Incluso en esta situación, aún podía moverse dentro de ese rango de 100 metros. Por supuesto, en un área tan pequeña, no tendría sentido que Wookiee se escondiera en ningún lado. Por lo tanto, no estaba tratando de esconderse en absoluto. El único propósito de usar el poder mágico de encoger la Tierra a 1 pulgada es acercarse a Hua Jin. Casi instantáneamente, la figura de Wookiee apareció de repente detrás de Hua Jin. La distancia es menos de 3 pies. El dominio de la espada se desplegó de repente y la aterradora intención de la espada estalló. 3 pies de dominio de espada, 3 pies de invencibilidad. Tanto el poder de la estrella como la intención de la espada estallaron por completo en ese momento. Este es el movimiento asesino más poderoso de Wookiee. Esta también fue la razón por la que Wookiee tuvo la confianza de matar a King Ji. Ahora, bajo la coerción de Hua Jin, Wookiee finalmente usó esta espada. Auge. Casi instantáneamente, la luz de la luna junto a Hua Jin se hizo añicos de repente. Para Hua Jin, este poder mágico es solo para atacar pero no para defenderse, y ella no tiene ningún poder defensivo en absoluto. En ese momento, innumerables pensamientos pasaron por la mente de Hua Jin. Si en este momento, dejara de atacar a Wookiee y usara toda su fuerza para defenderse, quizás aún tendría la oportunidad de bloquear esta espada. Sin embargo, en solo un momento, Hua Jin ya había tomado una decisión en su corazón. Ataca con todas tus fuerzas. Aunque había una gran posibilidad de que Wookiee la matara, ella todavía se negó a ceder. Liu Yuyan dijo a cualquier precio. Y este precio, naturalmente, incluye también su propia vida. En un instante, una luz de luna aún más aterradora estalló repentinamente desde el cuerpo de Hua Jin. La estrella está ardiendo. Esta luz de luna es el mar de estrellas dentro del cuerpo de Hua Jin. En este momento, incluso estaba dispuesta a quemar el mar de estrellas para llevar el poder de este poder mágico al máximo y matar a Wookiee. Incluso Wookiee no pudo evitar conmoverse ante tal determinación. Justo cuando la espada estaba a punto de perforar el mar de estrellas, el corazón de Wookiee no pudo evitar latir violentamente. Cuando se enfrentaba a King Yi y estaba casi rodeado y asesinado, la escena de Hua Jin apareciendo descalzo apareció de repente en la mente de Wookiee. Por un momento, el corazón de Wookiee tembló levemente y la espada en su mano finalmente se desvió un poco. La espada casi rozó el cuerpo de Hua Jin. Auge.
Casi instantáneamente, la aterradora luz de la luna y las sombras de las flores cayeron repentinamente sobre Wookiee, destrozando repentinamente la defensa de Wookiee. La sangre brotó a borbotones de la boca de Wookiee. Innumerables manchas de sangre aparecieron en su cuerpo bajo este golpe. La sangre empapó su ropa al instante. Se arrodilló en el suelo, apoyándose únicamente en el filo de la espada para evitar caer por completo. Capítulo 627. La mano que sostiene la espada. Una horrible marca de espada fue cortada en el suelo. Al mirar las impactantes marcas de espada, el corazón de Wayne no pudo evitar temblar violentamente y miró fijamente a Wookiee. ¿Por qué no lo cortas? Con la vista de Wayne, pudo ver que si Wookiee no se hubiera detenido y la hubiera apuñalado con la espada, ya estaría muerta, dado el aterrador poder de la espada. En ese caso, tal vez no podría herir gravemente a Wookiee. Pero en el último momento, la espada de Wookiee se desvió un poco y rozó su cuerpo. En una pelea a vida o muerte como esta, no hay absolutamente ningún motivo para que nadie se contenga. Usando la espada para sostener su cuerpo, Wookiee apenas levantó la cabeza. Hace 100 años, te debía una vida. No me gusta deberle nada a los demás, así que ahora no nos debemos nada. Desde que comenzó en Tiananmen, sin importar cuán desvergonzado fuera Wookiee en su vida diaria, en el fondo, todavía era una persona que distinguía claramente entre la gratitud y el resentimiento. No importa cómo cambie el tiempo, esto es algo que está grabado en los huesos de Wookiee. Tal como le dijo Wookiee a Wayne, tal vez no perdería cuando se enfrentara a King-Ji, pero lo más probable es que muriera. No importaba cuál fuera el motivo de la intervención de Wayne, el resultado era que Wookiee le debía una vida a la otra parte. Además, Wookiee también percibió que Wayne no tenía muchas intenciones asesinas. Incluso cuando usó el poder mágico de Liu Yu, Wayne no tenía ninguna. El hecho de que no esté muerto es prueba de ello. Wayne se sentía un poco complicada, pero en la superficie todavía parecía indiferente. No desobedezcas las órdenes de la dama. Aunque no me hayas matado, tienes que irte, si no te vas por tu cuenta, te llevaré. Al mirar hacia arriba, el rostro de Wookiee estaba un poco pálido, e incluso la herida aún sangraba, pero Wookiee seguía sonriendo. Tan brillante como las flores de verano. Con los dedos aún apretados sobre la espada, Wookiee dijo en voz baja: tú tienes tus responsabilidades, y yo, naturalmente, tengo mi persistencia. Dije que, a partir de ahora, no nos debemos nada. Después de una pausa, Wookiee continuó: verás, todavía puedo sostener la espada, así que la batalla aún no ha terminado. A pesar de que estaba gravemente herido y aunque Wookiee parecía que podría colapsar en cualquier momento, todavía sostenía la espada con fuerza. Para un cultivador de espadas, la batalla no termina mientras aún pueda sostener la espada. De repente, sus pupilas se encogieron y Wayne miró fijamente a Wookiee, con el corazón lleno de sorpresa. Mirando a Wookiee, Wayne dijo seriamente: sabes, si sigues luchando, morirás. Hubo un momento de silencio, y el recuerdo de Wookiee pareció regresar al momento en que estaba en la Villa Jianyin, cuando Zhou Boyan lo detuvo y regresó solo a la Villa Jianyin. Siempre hay cosas en este mundo que son más importantes que la vida. Wookiee sabía muy bien que Zhou Boyan debía estar en camino ahora. Esta orden de transferencia refleja la actitud de Liu Yueyan. Pero incluso si desobedecía las órdenes, incluso si muriera aquí, lo haría a toda costa. Esa era su actitud. Wookiee sabía mejor que nadie que no se trataba solo de si podrían volver a encontrarse esta vez. La cuestión es qué precio está dispuesto a pagar por ello. Si retrocedemos en este paso, no tendremos que retroceder nuevamente cuando enfrentemos obstáculos y peligros mayores en el futuro. Si das un paso atrás, retrocederás paso a paso hasta perderlo todo. Se quedó allí no solo para decirle a Liu Yueyan su determinación, sino también para decirle a Zhou Boyan que, tal como cuando estaban en la Villa Jianyin, sin importar los peligros y obstáculos que enfrentara, estaba dispuesto a acompañarla a través de la vida y la muerte, morir juntos, vivir juntos. Más importante que la vida, qué broma. Si podemos vivir mejor separados, ¿por qué tenemos que insistir en hacer esto tan tontamente? En el vacío, la voz fría de Liu Yueyan resonó de repente. Mientras Wookiee y Wayne estaban peleando, Liu Yueyan finalmente llegó.
De hecho, incluso vio el asombroso movimiento de espada de Wookiee, y también vio a Wookiee detenerse en el último momento. Originalmente, no tenía intención de aparecer, pero ahora, después de escuchar las palabras de Wookiee, pudo ver claramente que Huyang había comenzado a dudar en su corazón. Huyang no es Kingiri, aunque su lealtad hacia ella es incuestionable. Pero en esta situación, Huyang podría no ser capaz de hacerlo. Extrañar. Al ver a Liu Yueyan, Huyang inmediatamente se hizo a un lado y habló en voz baja. Ahora que Liu Yueyan se presentó en persona, este asunto ya no es algo que ella pueda decidir. Wookiee, te daré una última oportunidad, si te vas ahora, te prometo un futuro brillante. De lo contrario, aunque la hermana menor So esté resentida, te mataré. Con una mirada algo fría, Liu Yueyan dijo con calma. La voz era muy suave y tranquila, como si estuviera hablando de un asunto trivial, pero fue precisamente por eso que pudo demostrar aún más la seriedad de Liu Yueyan. Ella no estaba haciendo ninguna amenaza, simplemente tenía la intención de matar. Wookiee hizo una leve reverencia, pero no respondió. Simplemente se incorporó y se puso de pie. Las articulaciones de sus dedos estaban un poco blancas, pero él permaneció firme, sin siquiera un rastro de temblor. Porque esta es una mano que sostiene una espada. Sostener la espada con fuerza es, en sí misma, la respuesta más directa. Incluso en ese momento, se enfrentaba a Liu Yueyan, el gran comandante de la estrella Tianhua, cuyo cultivo ya había entrado en el reino del Señor de las Estrellas. Aún así, es posible que ni siquiera tenga posibilidad de ganar. El viento se levanta. El clima estaba un poco frío y Liu Yueyan simplemente permaneció allí parada en silencio, pero la presión aterradora ya la había abrumado. En la calle Tian, muchas personas vieron la aparición de Liu Yueyan, pero no se atrevieron a acercarse y no pudieron escuchar la conversación entre Liu Yueyan y Wookiee. Pero ahora la escena de Wookiee levantando su mano y apuntando con la espada a Liu Yueyan quedó profundamente impresa en la mente de todos. Loco. Sacando su espada hacia el gran comandante Liu Yueyan, ¿este comandante incompetente está realmente cansado de vivir? Tomando una respiración profunda, Wookiee inmediatamente alejó todos los pensamientos que lo distraían. Frente a Liu Yueyan, ya no tenía ningún pensamiento extra. Dadas sus heridas actuales, solo tuvo la oportunidad de golpear una vez con la espada. Además, esta espada podría incluso ser la última espada de su vida. La intención de la espada está hirviendo. Y no fue solo una intención de espada, sino innumerables intenciones de espada surgiendo. Con los ojos ligeramente cerrados, una leve fluctuación emanó del cuerpo de Wookiee. En la prisión de la espada celestial, e incluso en las sombras de espada que brillaban en la pared, innumerables intenciones de espada surgieron de lo más profundo de su corazón, transformándose en aterradoras auras de espada. En solo un momento, miles de energías de espada estallaron repentinamente del cuerpo de Wookiee, y el número seguía aumentando. 10.000 espadas se convierten en una. Aunque Wookiee había comprendido este poder mágico al principio, no pudo mostrarlo verdaderamente debido a su falta de fuerza. Incluso cuando se enfrentó a Chang Sun-shen, en realidad no logró liberar su verdadero poder. Pero con el cultivo de Jiang Xingai y la iluminación de la sombra de la espada brillando en la pared. En este momento, Wookiee pudo mostrar verdaderamente el poder de este poder mágico. Esta espada fue su respuesta y contraataque contra Liu Yueyan. Incluso cuando se enfrentaba a un poderoso Star-Lord, no dudaría en luchar. Capítulo 628. Una sonrisa cuando nos encontramos, tan brillante como una flor de verano. Innumerables energías de espada brotaron del cuerpo de Wookiee. El aura de Wookiee continuó elevándose y la presión aterradora era tan aterradora que incluso Huyang no pudo evitar sentirse aterrorizado. El golpe de espada de Wookiee hace un momento ya era bastante asombroso. Sin embargo, el poder que Wookiee, quien se vio obligada a una situación desesperada en ese momento, estalló, la hizo sentir frustrada desde el fondo de su corazón. Un poder así es algo con lo que ella simplemente no puede competir. Incluso ahora, el poder de este poder mágico aún no ha sido realmente revelado, pero ella ya ha tenido tales pensamientos. A lo largo de los años, siguiendo a Liu Yueyan, Huyang pensó que había visto innumerables genios y maestros.
Pero aún así, nadie ha sido tan asombroso como Wookiee. Esto también le hizo dudar de la actitud de Liu Yueyan. Con un genio tan brillante y talentoso, ¿por qué Liu Yueyan todavía cree que no es digna de Zhou Boyan? Incluso si Zhou Boyan era el discípulo favorito de Ada Qingyao, no debería haber llegado a esto, ¿verdad? Mirando a Wookiee con calma, Liu Yueyan no tomó ninguna medida. Con su estatus, pelear con Wookiee ya era una pérdida de prestigio. Si ella tomaba la iniciativa de atacar, ¿no se convertiría en una broma? Auge. En el momento en que levantó la mano, miles de energías de espada estallaron al mismo tiempo, cortando hacia Liu Yueyan locamente. 10.000 espadas salen a la vez. Liu Yueyan todavía permanecía allí tranquilamente, sin siquiera levantar la mano. Aunque tales poderes mágicos parecen poderosos, aún son vulnerables frente a ella. Sin embargo, en el momento siguiente, las pupilas de Liu Yueyan se encogieron de repente. Al dar un paso adelante, el aura de Wookiee cambió repentinamente. Lo más aterrador fue que las innumerables energías de espada se desbordaron en ese instante. 10.000 espadas se convierten en una. La esencia de esta espada no reside en las miles de energías de espada, sino en el momento en que miles de espadas se convierten en una. Para decirlo sin rodeos, estas 10.000 espadas son en realidad solo una espada. La intención de la espada, la energía de la espada, el poder de las estrellas, todo el poder del cuerpo se integró en esta espada y estalló por completo en este momento. Se puede decir que esta espada es la verdadera cumbre de Wookiee. Incluso Liu Yueyan se conmovería ante una espada así. Incluso desde una distancia de decenas de millas, Zhou Boyan aún podía sentir la aterradora intención de la espada en el momento en que estalló. En un instante, el rostro de Zhou Boyan cambió de repente. Aunque no se han visto durante 2000 años, y aunque ella ni siquiera sabe lo fuerte que es Wookiee ahora. Pero cuando el poder de esta espada estalló, ella lo sintió al instante. Era el aura de Wookiee y su espada. Sin dudarlo, Zhou Boyan de repente sostuvo un talismán taoísta transparente en su palma. El poder de la estrella estalló y, en un instante, el talismán taoísta se hizo pedazos y, de repente, fluctuaciones espaciales aterradoras estallaron entre los talismanes taoístas. Al momento siguiente, la figura de Zhou Boyan desapareció del lugar. Detrás de él, Xiaoyi, que había estado siguiendo a Zhou Boyan, estaba completamente aturdido. Pequeño talismán de teletransportación. Señorita Zhou, ¿está loca? En ese momento, Xiaoyi estaba casi a punto de llorar. El pequeño talismán de teletransportación es el talismán taoísta más preciado en sí mismo, y la gente común simplemente no puede obtenerlo. Es un talismán protector que puede ignorar casi todas las formaciones y limitaciones de espacio. Incluso Zhou Boyan solo tenía uno, que era el talismán taoísta que Ada Qingyao le dejó para salvarle la vida. Pero ahora, Zhou Boyan no dudó ni un instante. Abrió directamente el pequeño talismán de teletransportación y voló por los aires. Y todo esto es solo para ahorrar el tiempo de viaje, que puede ser menor que el de una taza de té. ¿Hay algo más ruinoso que esto? Lo que es peor es que ni siquiera puede alcanzarlo. Auge. El poder de las estrellas está hirviendo. En un instante, innumerables estrellas brillaron repentinamente alrededor de Liu Yueyan. El área a 1000 metros a la redonda estaba completamente cubierta por la luz de las estrellas. El mar estrellado se convierte en un dominio. Esta es la mayor diferencia entre Star-Lord y Broken Star. Similar al reino Dao, este es el campo estelar absoluto formado por el mar de estrellas. Cuando la cultivación alcanza este nivel, el mar de estrellas deja de ser una debilidad para convertirse en el punto más fuerte. Cuanto más grande es el mar de estrellas, más aterrador es el campo estelar. Sin embargo, ni siquiera la propia Liu Yueyan esperaba que la espada de Wookiee la obligara a salir del campo estelar. La luz de la luna se condensa. La aterradora energía de la espada invadió el campo estelar en ese momento, y un rayo de luz de luna se elevó de repente, como una espada cortando el mar. No importa cuán poderosa sea esta espada, no puede sacudir el vasto océano. La fuerza en su cuerpo se estaba disipando rápidamente y el cuerpo de Wookiee, ya gravemente herido, simplemente no podía soportar la aterradora luz de la luna. Ahora confía completamente en el poder de esta espada para resistir.
Liu Yuyan todavía permanecía allí sin moverse. La distancia entre Wookiee y Liu Yuyan es menos de 3 metros. Pero estos últimos 3 metros eran como un abismo natural. Por mucho que Wookiee se esforzara en concentrar la intención de su espada, no pudo lograr que la espada en su mano atravesara el bloqueo de la luz de la luna ni penetrara siquiera un poco. Con las cejas ligeramente levantadas, el contraataque de Liu Yuyan se lanzó repentinamente en el momento en que Wookiee estaba exhausto. La estrella de la luna. Liu Yuyan simplemente levantó su mano levemente, y el aterrador poder estelar a su alrededor se desbordó por completo, formando una fuerza aplastante que se estrelló ferozmente contra Wookiee. En ese momento, Liu Yuyan realmente quería matar. Desde esta espada, ella sintió claramente el horror de Wookiee. No cabe duda de que es una verdadera genio. Con la fuerza de la etapa inicial de devastación estelar, se vio obligada a usar el campo estelar. Tanta fuerza y potencial son suficientes para conmover a cualquiera. Pero fue precisamente por eso que la intención asesina en su corazón se hizo aún más fuerte. Cuanto más sobresaliente sea Wookiee, más no lo dejará ir, lo que se convertirá en un gran problema en el futuro. En este caso, en lugar de esperar a que Ada Qingyao se entere del asunto, que incluso podría implicar a Zhou Boyan, sería mejor terminarlo temprano y matar a Wookiee de manera limpia y ordenada. Sin embargo, justo cuando este aterrador poder de la luz de la luna estaba a punto de caer sobre Wookiee, una fluctuación espacial apareció de repente en el vacío. Una figura familiar atravesó el espacio del campo de estrellas y se paró frente a Wookiee. En un instante, las pupilas de Liu Yuyan se encogieron repentinamente y ella retiró su fuerza con fuerza. Su pequeño talismán de teletransportación. No importaba cuánto lo pensara, nunca esperó que Zhou Boyan realmente usara el pequeño talismán de teletransportación. De hecho, si no fuera por este pequeño talismán de teletransportación, incluso si Zhou Boyan llegara, no podría penetrar en su campo estelar. Entonces, incluso si Zhou Boyan la odiara, no dudaría en matar a Wookiee por la fuerza. Sin embargo, Zhou Boyan usó un pequeño talismán de teletransportación para irrumpir directamente en el campo estelar y bloquear a Wookiee. Si ella continuaba atacando, Wookiee seguramente moriría, pero Zhou Boyan también moriría en ello. Podía ignorar el odio de Zhou Boyan y la vida y muerte de Wookiee, pero nunca podía ignorar la vida de Zhou Boyan. Blanco como la nieve. En ese momento, a Zhou Boyan parecía no importarle nada a su alrededor. Su mirada no se posó en nadie más. Cuando sus miradas se encontraron, pareció como si el tiempo se hubiera detenido en ese momento. Ella estaba vestida de blanco como la nieve, como un hada del cielo. Su ropa azul estaba manchada de sangre, como la de un héroe luchando en una batalla sangrienta. Sin embargo, en el momento en que ambos se conocieron, todo esto pareció dejar de importar. La luz de la luna todavía brilla. Pero en todo esto, el aterrador poder de la luz de la luna parecía ser solo un trasfondo romántico. La sonrisa cuando nos encontramos es tan brillante como las flores de verano. Capítulo 629. El secreto que no se puede contar. Zhou Boyan sacó la pastilla de sus brazos y la puso directamente en la boca de Wookiee, con los ojos llenos de ternura. La pastilla se derritió en su boca. El cuerpo de Wookiee, que había llegado al límite, se estabilizó casi al instante con la ayuda de la medicina, y el mar de estrellas seco también se recuperó lentamente. Sus párpados se crisparon y Liu Yuyan se quedó completamente sin palabras ante esta hermana menor. Estaría bien si simplemente usara el pequeño talismán de teletransportación para entrar a la fuerza. Aunque Wookiee estaba herido, su vida no corría peligro. Pero esta pequeña ni siquiera lo pensó y le dio directamente la píldora Tianwu. Bajo el dios de la estrella, se dice que la píldora Wutian puede salvar a la persona mientras aún tenga aliento. Sin duda, es un objeto que salva vidas. Cualquiera la atesoraría y la coleccionaría para emergencias, pero esta niña ni siquiera pestañeó. Lo más odioso es que el muy cabrón ni siquiera miró qué tipo de medicina era y se la tragó de inmediato. ¿Acaso este cabrón sabía que estaba comiendo y bebiendo un elixir precioso? En este sentido, Liu Yuyan en realidad subestimó a Wookiee. En el momento en que la píldora entró en su boca, Wookiee ya sabía que era la píldora Wutian. No por ninguna otra razón, sino porque tenía uno consigo.
Se lo había extorsionado a Lin Fen, pero nunca lo había usado. La razón por la que no lo mencionó es que, comparado con su reencuentro, todo lo demás es solo un asunto trivial que no vale la pena mencionar. Cuando la luz de la luna se desvaneció, Liu Yuyan suspiró suavemente y ya no tuvo ganas de actuar. Si no pude matar a Uruki antes, entonces nunca tendré la oportunidad de matar a Uruki nuevamente. Hua Jin, llévalos de regreso a la mansión del comandante. Después de dejar estas palabras, Liu Yuyan desapareció en el vacío. Sosteniendo la mano de Zhou Boyan, Uruki sonrió con indiferencia, sin intención de escapar. Tomó la mano de Zhou Boyan y siguió a Hua Jin hacia la mansión del comandante. Ahora que las cosas han llegado a este punto, hay que resolverlas. No puedo estar confundido todo el tiempo. Al menos tengo que entender por qué Liu Yuyan está tan decidido a oponerse. Por supuesto, de hecho, Uruki también sabía muy bien que, dado que Liu Yuyan se había detenido hace un momento, no lo atacaría nuevamente frente a Zhou Boyan. Cuando las tres personas se marcharon, todo Tianji empezó a hervir por completo. Todo lo que pasó hoy es más emocionante que cualquier historia. Ya sean las asombrosas habilidades con la espada de Wukong, o el coraje de Zhou Boyan para irrumpir en el campo estelar y abrirse paso frente a Wukong, o la calidez de los dos sonriéndose el uno al otro, todos tocaron profundamente las fibras del corazón de todos. Sin embargo, esto es solo el pensamiento de los espectadores comunes. De hecho, el impacto de este incidente es mucho mayor de lo que imaginaban. Se puede decir que al mismo tiempo que Wukong se fue, la noticia ya había llegado a oídos de Yuan Chang y Feng Xinglie. ¿Zhou Boyan? ¿Estás seguro de que es ella? Feng Xinglie entrecerró los ojos levemente y confirmó nuevamente. Ya había visto a Zhou Boyan en la mansión del comandante. Además, usó el pequeño talismán de teletransportación para forzar su entrada al campo estelar, y luego sacó la píldora reparadora del cielo. Solo este pequeño discípulo, a quien tanto ama el hada Qingyao, puede sacarla. Asintiendo, el guardia confirmó nuevamente. Feng Xinglie se levantó lentamente y pensó profundamente. Siempre se habían preguntado por qué Wukong estaba emparentado con Liu Yuyan, y su actitud era tan extraña. Sin embargo, la aparición de Zhou Boyan lo explicaba todo. Liu Yuyan debe haber reconocido a Uruki al principio, por lo que le pidió a Hua Jin que interviniera y salvara a Uruki. Después, quiso expulsar a Uruki de Tianhua Star, lo que fue una reacción a su oposición a que Wukong y Zhou Boyan estuvieran juntos. Pero, ¿por qué Liu Yuyan se opuso tan vehementemente a que Wukong y Zhou Boyan estuvieran juntos? Para ser honesto, incluso desde un punto de vista hostil, Feng Xinglie tuvo que admitir la excelencia de Wukong. Ya sea por su fuerza o por sus medios mentales, se le puede llamar un genio. En particular, fue increíble que pudiera obligar a Liu Yuyan a usar el campo estelar. Lógicamente hablando, incluso si Zhou Boyan era el discípulo favorito del hada Qingyao, semejante genio era digno de ella. Es más, ya existía amor entre ellos, así que no había razón para objetar. ¿Cuál es la historia oculta detrás de esto? No importa por qué se oponen a la investigación de Liu Yue. Sacudiendo ligeramente la cabeza, Yuan Chang dijo en voz baja. Aunque también siento mucha curiosidad, esto no tiene un significado sustancial para mí. Lo que me importa es el impacto que tendrá una vez que se aclare la relación entre Wukong y Zhou Boyan. Sentado en el escritorio, los ojos de Yuan Chang se posaron en la carta de nombramiento de Wukong y dijo a la ligera. No importa por qué Liu Yuyan se opuso, el hecho de que no continuara atacando a Wukong después de que apareció Zhou Boyan fue suficiente para explicar muchas cosas. En cierto sentido, le guste o no, la relación entre ella y Wukong no se puede borrar. Pero Wukong y la familia Feng indudablemente tienen rencor entre sí, y es probablemente el tipo de odio que es difícil de resolver. Bueno, si Wukong aún decide quedarse en Tianjie, las cosas se volverán cada vez más interesantes. Al regresar a la mansión del comandante, Liu Yuyan despidió a todos los sirvientes y se sentó en el salón, mirando tranquilamente a Wukong y Zhou Boyan con una mirada muy complicada en sus ojos. Sin embargo, esta vez Liu Yuyan no despidió a Hua Jin nuevamente. Después de un momento de silencio, fue Liu Yuyan quien finalmente rompió el punto muerto.
Hermana menor Zhou, sé que te enojarás conmigo por decir esto, pero aún así tengo que decirlo, todo en el inframundo es cosa del pasado para ti. Ya no tiene sentido. Zhou Boyan hizo una leve reverencia, miró a Liu Yuyan y respondió con seriedad. Hermana, ya sea el mundo superior o el inferior, me da igual, soy yo. Esos no son solo recuerdos insignificantes, sino mi vida. Zhou Boyan, sosteniendo la mano de Wu Qi sin soltarla, continuó. Te conté lo que pasó entre él y yo, desde que estuvimos en la villa Jianling, me dije a mí misma que nunca lo abandonaría en esta vida. Al escuchar las palabras de Zhou Boyan, Liu Yuyan se quedó en silencio por un momento antes de continuar. Incluso si esto lo pone en una situación desesperada y te hace sufrir por el resto de tu vida, ¿no te arrepientes? Morimos juntos y vivimos juntos. Mirando a Liu Yuyan, Zhou Boyan dijo seriamente. Morir juntos, vivir juntos. Esto no es solo una palabra de amor, sino un compromiso verdadero y perseverancia para toda una vida sin remordimientos. En ese momento, incluso Liu Yuyan no pudo evitar conmoverse. Todos los comentarios preparados parecían haber perdido su significado ante esta frase. Esto la hizo sentir un poco impotente y no sabía cómo seguir persuadiéndolo. Acariciando la mano de Zhou Boyan, Wu Qi se volvió hacia Liu Yuyan nuevamente y preguntó lentamente. Señorita Liu, ¿está tan decidida a oponerse a que estemos juntos? Quiero saber, ¿por qué? Esta es la pregunta que Wu Qi siempre quiso saber. No hay razón. Liu Yuyan respondió con calma. Incluso en ese momento, no tenía intención de dar explicaciones. Hermana, ¿qué pasa si yo también quiero saber? Mirando a Liu Yuyan, Zhou Boyan lo repitió nuevamente. Su expresión era un poco complicada. Liu Yuyan podía rechazar a Wu Qi sin darle ninguna razón, pero le era imposible hablarle así a Zhou Boyan. No soy yo quien se opone, sino el maestro, hermana menor Zhou, eres la discípula más querida del maestro, pero en este asunto, no hay lugar para la negociación. Si el maestro supiera esto, su oposición sería aún más intensa que la mía. ¿Por qué? Zhou Boyan preguntó de nuevo. Sin embargo, esta vez Liu Yuyan no continuó respondiendo. Agitando la mano para detener el interrogatorio de Zhou Boyan, Wu Qi miró a Liu Yuyan y dijo lentamente. Señorita Liu, siempre he tenido curiosidad por saber por qué el hada Qingyao favorece a Xiaoyan. He estado con Xiaoyan desde que fui al inframundo. Aunque tiene buen talento, es simplemente buena. Con el estatus y la fuerza del hada Qingyao, podría decirse que es pura casualidad que la hayan aceptado como su discípula, sin embargo, no se me ocurre ninguna razón por la que el hada Qingyao la valore tanto. Tras una pausa, Wu Qi continuó. ¡Qué vanidoso! Llevo 100 años en la estrella rota desde que ascendí. Obtuve el primer puesto en la evaluación del Palacio Inmortal y entré en la Torre Tongtian, solo han pasado más de 1000 años, y ya estoy cerca de convertirme en un genio en el camino inmortal. Creo que mi talento es incomparable y no es inferior al de ningún genio. Puedo preguntar si, solo por ser discípulo del hada Qingyao, hay algo que me haga indigno de ella. Wu Qi pronunció estas palabras con mucha fluidez, revelando una confianza incomparable. Esto es muy orgulloso, pero el talento y la habilidad de Wu Qi, no hay duda de que tiene el capital para estar orgulloso de ello. Incluso Wei Jin, aunque no dijo nada, estuvo de acuerdo con lo que dijo Wu Qi. Decir algo insolente. Con la fuerza de Wu Qi, una vez que se convierta en un genio en el camino inmortal en el futuro, estará calificado para perseguir a Liu Yuyan, sin mencionar a Zhou Boyan. Estas palabras fueron directas y concisas, sin tapujos. Desmontaron todas las excusas y fueron directo al grano. En cierta medida, ya no se trata de una investigación, sino de un cuestionamiento. Después de un momento de silencio, Liu Yuyan desvió su mirada de Wu Qi a Zhou Boyan y luego dijo lentamente. Entiendo todo lo que dijiste, pero, no puedo decirlo. A pesar de que se habían expuesto todas las excusas y se había señalado la esencia del asunto, Liu Yuyan todavía se negó a responder. No es que no quiera decirlo, sino que no puedo decirlo. No se puede decir que estas 3 palabras sean una explicación en sí mismas. En un instante, los ojos de Wu Qi revelaron una intención asesina y dijo con frialdad. Entonces, el hada Qingyao probablemente la esté usando.
No me importa su fuerza ni su identidad, mientras viva, y jamás toleraré que nadie le haga daño. Aunque la brecha entre Wookiee y el hada Qingyao todavía es tan grande como el cielo y la tierra, Wookiee todavía dijo esto con certeza. Negando con la cabeza, Liu Yuyan explicó. Te equivocas. La hermana menor Zhou tiene un secreto que no puedo revelarte. Pero te garantizo que ni yo ni el maestro tenemos intención de hacerle daño. Capítulo 630. Pasado y problemas. El ambiente es un poco deprimente. Liu Yuyan no dijo nada más al final y se fue en silencio en esa atmósfera aburrida. Tanto Wookiee como Zhou Boyan se sentían complicados en ese momento. El secreto inconfesable de Liu Yuyan los abrumó. Lo único que hizo que Zhou Boyan se sintiera un poco aliviado fue la explicación final de Liu Yuyan. A lo largo de los años, el maestro y su hermana mayor la han tratado muy bien, y Zhou Boyan también valora este tipo de relación. Si esta relación es falsa y tienen la intención de explotarla o incluso hacerle daño, sería un golpe fatal para Zhou Boyan. Fue precisamente por eso que, aunque el ambiente era incómodo, no terminó de mal humor. Después de permanecer en la residencia de mando de Liu Yuyan durante solo una hora, Wookiee se llevó a Zhou Boyan. Aunque la mansión del comandante es tranquila, siempre deprime a la gente. Al salir, parece que incluso la respiración se vuelve más fluida. Tianjie sigue siendo un caos, y los asuntos de Wookiee se están divulgando por todas partes. En este momento, no le conviene a Wookiee regresar a Tianjie ni a Jinyuan. Entonces, voló lejos con Zhou Boyan y aterrizó junto a un bosque deshabitado. Después de estar separados durante muchos años, naturalmente los dos tenían mucho de qué hablar. Pero por el momento evitaron tácitamente la cuestión de la identidad de Zhou Boyan. Apoyándose en los brazos de Wookiee, escuchando en silencio la historia de Wookiee sobre lo que había sucedido a lo largo de los años, Zhou Boyan se sintió cada vez más angustiado. Aunque Wookiee dijo que era fácil y simplemente estaba mostrando orgullosamente sus logros, Zhou Boyan aún podía sentir el peligro y las dificultades por las que había pasado Wookiee a lo largo de los años. No fue hasta que oscureció y Wookiee terminó de contar sus experiencias a lo largo de los años, que Zhou Boyan abrió lentamente la boca y le contó a Wookiee todo lo que sucedió después de que Wookiee ascendió al cielo. Después de que Wookiee siguió a Xi Hunying para ascender al cielo, el reino de la prisión oscura no se cerró. Por el contrario, se abrió el pasaje entre el reino de la prisión oscura y el reino superior, y el Señor de la Estrella Oscura envió maestros para sentarse en el reino de la prisión oscura y abrió pasajes espaciales que conducían a más mundos pequeños. Esos genios destacados fueron aceptados directamente como discípulos por el Señor de la Estrella Oscura. Zhou Boyan, Yuan Xi, Suan y otros tenían un talento natural y rápidamente ganaron popularidad. En tan solo 300 años, se abrieron paso al mismo tiempo, ascendieron al reino superior y alcanzaron el campo estelar oscuro. Cuando entraron al reino superior, Yang Xiuchuan y Ye Chengxin los encontraron directamente. Para entonces, Yang Xiuchuan y Ye Chengxin ya habían dejado su huella en el reino superior. Con su ayuda, Zhou Boyan y los demás se afianzaron fácilmente en el reino superior. Sin embargo, todavía no había noticias sobre Wookiee. Posteriormente, todas las sectas principales acudieron a la región de la Estrella Oscura para realizar la evaluación y reclutar discípulos. Yang Xiuchuan y Ye Chengxin demostraron su talento. En especial, Ye Chengxin, quien iluminó al mundo con el Dao de la vida y la muerte y asombró al público. Fue aceptado de inmediato como discípulo por el gran anciano de la secta de la vida y la muerte, convirtiéndose en discípulo de la secta. La actuación de Yang Xiuchuan también alarmó a un señor de las estrellas bajo el mando del señor de las estrellas oscuras, quien se convirtió en su discípulo. Zhou Boyan, Yuan Xi y otros acababan de ascender al cielo y originalmente no habían participado en la evaluación, pero debido a la relación entre Yang Xiuchuan y Ye Chengxin, también llamaron la atención de los demás. También fue en este momento que Hada Qingyao, que originalmente era solo una invitada en la Estrella Oscura, se sintió atraída por Zhou Boyan a primera vista. Zhou Boyan originalmente quería pedirle a Hada Qingyao que trajera a Yuan Xi y los demás de regreso a Yaochi, pero luego, se produjo un gran caos en el dominio de la Estrella Oscura. El señor demonio invadió la Estrella Oscura, causando caos en la Estrella Oscura.
Todos se separaron en el caos, y cuando Ada Qingyao y el Señor de la Estrella Oscura derrotaron al Señor Demonio, ya no pudieron encontrar ningún rastro de Yuan Zi y Xuan. Zhou Boyan le pidió al Hada Qingyao que enviara personas a investigar durante 100 años completos antes de confirmar que Xuan y Yuan Zi habían entrado por la puerta estelar que conducía al reino de los demonios en el caos y habían llegado al reino de los demonios. El reino de los demonios nunca ha estado bajo el control de la corte celestial y, hasta cierto punto, siempre ha sido un enemigo de la corte celestial. Ni siquiera el Hada Qingyao pudo ir al reino de los demonios para encontrar a alguien. Después de eso, el señor demonio Sidua y el señor demonio Wang Xi corrieron al reino demonio para buscar a Yuan Zi, y no han tenido ningún contacto desde entonces. Después de escuchar lo que dijo Zhou Boyan, Wu Qi no pudo evitar fruncir el ceño. De hecho, antes, cuando estaba en el Palacio Inmortal, Wu Qi también escuchó a Luo Ying mencionar cosas sobre el reino demonio. El reino demonio siempre se ha caracterizado por su caos, donde los fuertes suelen ser respetados. Sin embargo, el señor demonio es extremadamente poderoso y, sin duda, es la tierra santa en los corazones de los demonios poderosos. Yuan Zi, Xuan e incluso el señor demonio feliz, estrictamente hablando, en realidad están practicando magia. Llegar al reino de los demonios puede no ser necesariamente algo malo. Pero acababan de ascender al cielo y entraron por error en el reino del diablo, lo cual era realmente preocupante. Tras respirar hondo, Wu Qi comprendió que el reino demonio no era un lugar al que pudiera acceder fácilmente en ese momento. Si quería ir allí a buscar a alguien, primero debía convertirse en un genio del camino inmortal. Sin embargo, hay un lugar donde posiblemente puedas obtener noticias sobre el reino de los demonios. El antiguo templo inmortal. Wu Qi había aprendido de Chang Sansheng antes que el antiguo dojo inmortal no solo estaba abierto a la gente del cielo, sino que los genios del reino demonio también podían entrar. Es precisamente por eso que el Xianggu Dojo es particularmente peligroso. Innumerables pensamientos pasaron por su mente, y Wu Qi finalmente los reprimió temporalmente. Realmente no hay un solo día de paz en mi vida. Ya sea el problema de Zhou Boyan o ir al reino de los demonios para encontrar a Yuan Zi y los demás, la raíz de todo esto radica en la propia fuerza. Solo mejorando tu fuerza podrás resolver todos los problemas. En realidad no hay ninguna diferencia esencial, ya sea en el mundo inferior o en el mundo superior. Al ver un rastro de preocupación en los ojos de Zhou Boyan, Wu Qi negó con la cabeza y dijo en voz baja: "No te preocupes, pequeña Zhou, no me precipitaré. Créeme, estos problemas se resolverán, y no tardará mucho". Mientras hablaba, Wu Qi de repente levantó las cejas y dijo lentamente: "Señorita Huayin, ahora que está aquí, no se esconda". Casi en el momento en que Wu Qi terminó de hablar, Huayin cayó lentamente del aire. Huayin conoce a la señorita Zhou. Sin prestarle atención a Wu Qi, Huayin se dirigió directamente a Zhou Boyan y le hizo una reverencia. "Huayin, no seas tan educado". Zhou Boyan se levantó con un gesto de la mano y le devolvió el saludo. "Señorita Zhou, la señora me pidió que le dijera que si no quiere que la noticia llegue a oídos de nuestro amo tan rápido, será mejor que no permanezca en la estrella Tianhua demasiado tiempo". Huayin hizo una leve reverencia y habló sin decir palabras amables. La razón por la que vino esta vez fue para traerle un mensaje a Liu Yueyan, por lo que, naturalmente, no hubo necesidad de decir mucho. Zhou Boyan frunció el ceño levemente y se sobresaltó por un momento. Luego entendió lo que Liu Yueyan quería decir y su corazón se calentó. "Gracias por recordármelo, hermana mayor, lo entiendo". Aunque Liu Yueyan se había opuesto firmemente a que estuviera con Wu Qi, incluso llegó a matar a Wu Qi. Pero cuando las cosas llegaron a este punto, Liu Yueyan la apoyó. Puede que suene un poco cruel, pero, de hecho, fue sin duda un recordatorio y una protección para Zhou Boyan. El camino seguía revelándose y hasta aquí el capítulo de hoy. La historia no termina, solo hace una pausa. Gracias por escuchar Fig Voice. Nos reencontramos en la próxima parte de la historia.